uno de los vídeos que tenemos, este vídeo que tenemos aquí sobre que nos han enviado de Public Media Alliance. As the largest global association of public broadcasters, the Public Media Alliance has a unique global overview of public media and the way that it is continuing to evolve worldwide. And research continues to show us that what happens to a nation's shared public media space, its national public broadcaster, is central to democracy. We're living in a time of fast-changing geopolitics. Worldwide, we're witnessing a growth in authoritarianism, accompanied by an increasing erosion of media freedoms and a decline in both public and political support and understanding for independent media and high-quality professional journalism. Yet, strong public media acts like a social glue. It helps bind people together, despite their differences. As our PMA members are always telling us, many of the old core values of public broadcasting, to be a source of impartial yet credible news, to educate, to inform, to entertain, these are all equally valuable in a digital society. In fact, new digital media technology enables us to improve public broadcasting, to provide opportunities for greater citizen engagement and public participation. Again, all vital tools for informed democracy. A shared public media platform enables people at national, regional and local level to come together, to share the moment, be it triumph or tragedy. Too frequently, we see national debates about a specific brand of public broadcaster, the BBC, PBS, or here in Spain, RTVE, rather than hearing a refreshing discussion about the actual idea of public media. And so, the current situation you have here in Spain has created a perhaps unique opportunity within Europe to rethink the public media space. Public broadcasting must, we know, evolve to survive. And by convening this meeting today, you've got a real opportunity to grow Spain's creative industries worldwide and to demonstrate to the world that multi-platform public media can build on the established PSB brands and create a new, shared, but highly valued public media space. Everyone in the PMA team wishes you all the very best of luck, and thank you for inviting us to join you. Pues agradecemos desde aquí a Public Media Alliance que nos haya enviado esta colaboración, como muchas otras que hemos emitido a lo largo de esta tarde en el streaming de apoyo a estas jornadas que hemos realizado. Y antes de agradecerles, por supuesto, la participación a los tres representantes de partidos políticos que tenemos aquí ahora mismo, a Óscar López por el PSOE, a Noelia Vera y a Guillermo Díaz por Ciudadanos, decir que el representante del Partido Popular se excusó recientemente, ha excusado su asistencia a este acto. Y nosotros, antes de comenzar, sí quería comentaros que desde Tele de Todos, pues estamos elaborando un documento referente a todos los incumplimientos legales que se refieren a la radio y la televisión pública. Este documento de incumplimientos legales es un documento muy complejo porque realmente los incumplimientos son variables, son dinámicos. Entonces, lo que estamos intentando realizar es en un momento determinado una especie de foto fija de en un momento determinado qué incumplimientos se llevarían a cabo. Las leyes que afectan a la radiotelevisión pública son muchas y especialmente complejo es el tema de incumplimientos legales en el ámbito económico. Fundamentalmente, el incumplimiento económico que entre todos hemos evaluado como más importante es, lógicamente, el que impide la independencia económica de la Corporación Radio Televisión Española. Las leyes exigen y dicen, realmente lo que pide la ley, las leyes, es independencia económica. Cuando hablamos de financiación estable y suficiente y ajustada, realmente la estabilidad, la suficiencia y una financiación ajustada también son los medios para conseguir un fin. El fin es la independencia económica y eso dice la ley. Y este incumplimiento es un incumplimiento bastante generalizado y uno de los más graves. Hay muchos más dentro del ámbito económico. Algunas es la no elaboración de los contratos programa desde hace más de 9 años ya.
que ha dado lugar a la imposibilidad de elaborar una financiación que se considere ajustada, por ejemplo, una financiación suficiente, puesto que no se sabe qué repercusiones económicas tienen los cometidos de servicio público al no haber contratos programa. Tampoco ha sido renovado el mandato marco recientemente, etcétera. Luego también hay cuestiones de vigilancia económica. Es un repaso muy rápido el que estoy haciendo, me saltaré muchas cosas. La vigilancia por parte del organismo regulador, que en esta ocasión es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y bueno, quizá en muchas ocasiones es insuficiente y en otras ocasiones consideramos que no está ajustada a lo que debería ser. Continuando con otros ámbitos, el ámbito de la gobernanza, pues evidentemente hoy ha salido y surgirá, y lo vamos a comentar inmediatamente, la renovación de los consejeros del Consejo de Administración. Lleva un retraso inaceptable, la ley dice que se debían haber renovado hace tiempo ya. Los incumplimientos sobre legislación publicitaria también han ocurrido en Radio Televisión Española. Y la vigilancia sobre la misión de cumplimiento de la misión de servicio público, también hay muchos incumplimientos en este sentido. Hay más incumplimientos referentes no solamente al ámbito de gobernanza, sino a otros ámbitos más allá. Quizá el del pluralismo es uno de los más importantes. Hay muchos incumplimientos en este sentido. Muchos de ellos los recoge puntualmente el Consejo de Informativos. También están reflejados por las intervenciones de los partidos políticos en sede parlamentaria y por otros medios. Las leyes, como veis, que afectan al pluralismo, la legislación sobre el pluralismo es bastante amplia. Hay mucha legislación y, sin embargo, pues puntualmente hay muchas personas e instituciones que consideran que no se cumple. Las denuncias, como digo, provienen de diferentes fuentes. Hay más, además de las denuncias nacionales sobre el tema del pluralismo en Radio Televisión Española, también hay denuncias internacionales. Otro ámbito en el que hay incumplimientos en lo que se refiere a la normativa, a la legislación, es el de la transparencia. Este está muy de actualidad, hay muchas modificaciones, está empezando a crear jurisprudencia, puesto que la ley de transparencia es muy reciente, y hay algunos casos claros, ¿no? Por ejemplo, una de las personas que ha colaborado, que nos ha enviado un vídeo para estas jornadas, pues fue una de las que presentó una demanda a la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno para conocer, por ejemplo, los sueldos de los directivos. La respuesta de Radio Televisión Española ha sido una respuesta global, dando a conocer globalmente cuál es la cantidad que se gasta en directivos, sin enumerar cuál es. Esto es un comportamiento habitual, es decir, es una especie de obstaculización administrativa del acceso a la transparencia, que implica también un incumplimiento normativo de lo que debe ser la transparencia. Los datos estadísticos, por ejemplo, referente a contratos, no se publican todos adecuadamente, que los contratos sí están publicados, por lo menos las convocatorias están publicadas en el portal público. Y luego, pues también hay otra serie de incumplimientos, como son los laborales y los referidos a convenio. Algunos de ellos afectan, por ejemplo, los que se refieren a las mesas de contratación, pues también afectan, y aquí pues, tenemos compañeros de los sindicatos que habitualmente plantean denuncias sobre los incumplimientos en el ámbito laboral, referente a las leyes laborales y al convenio. Y también hay un buen número de incumplimientos referidos a otra cuestión, que es el plan de igualdad. Radio Televisión Española tenemos un plan de igualdad, creo que desde hace 3 años, y hace poco, hace un mes aproximadamente, se ha publicado por parte de la empresa los resultados a que está obligada a publicar, que son los resultados cuantitativos. Y en estos resultados cuantitativos se ve, por ejemplo, que el número de mujeres participando en puestos de dirección ha disminuido en los últimos años, creo que un 11%, corregidme si me equivoco. La brecha salarial en Radio Televisión Española, en cuanto se refiere al salario global, es de un 20% aproximadamente, pero si nos vamos a complementos salariales, es decir, si no tenemos en cuenta el salario global, sino los complementos, la brecha sube a un 40% aproximadamente. Esto demuestra que bueno, hay mucho que hacer todavía, que hay muchos incumplimientos también en materia de igualdad. Esto es una panorámica muy por encima, muy atropellada sobre los incumplimientos legales, que son muchos y bastante complicados de analizar muchas veces, como digo, muchas veces cambian. Y dicho esto, pues va, con este antecedente de todo lo que se incumple, pues tenemos aquí delante a parte de nuestros responsables políticos, los que vamos a hacer algunas preguntas. Yo sí quería decir una cosa. Primero, agradecer a Pedro Soler y a Manuel Aguilar, que han organizado gran parte de lo que estamos haciendo esta tarde, ¿no? Y yo recuerdo que hace 3 meses aproximadamente Pedro Soler me pidió que moderara esta mesa de políticos y mi respuesta fue inmediata. Fue: Pedro, ¿no te importaría que moderara la de expertos?
Me parece siempre complicado. Y, en fin, bueno, a partir de ahí, pues comencé a elaborar algunas preguntas, muchos folios de preguntas, y decidí finalmente dejarlas en una frase, que es la que os voy a hacer. Yo voy a hacer nada más que 4 preguntas, que es la misma, repetida 4 veces a ellos, y enseguida doy paso para que podáis preguntar lo que queráis. La pregunta, que es reflexión pregunta, es una reflexión pregunta, me ha costado mucho llegar a ella, es muy sencilla, es: oh cielos, ¿qué vamos a hacer ahora? La reflexión, oh cielos, la pregunta es si es compartida por vosotros. Realmente la situación en Radio Televisión es una situación para mesarse los cabellos y rasgarse las vestiduras, o no. Y el qué vamos a hacer ahora, evidentemente creo que os corresponde responderla. Para centrar más, porque me dijeron, oye, ten en cuenta que la mesa es de políticos, no les compliquen mucho las cosas, os la voy a hacer de una en una. La primera es: oh cielos, ¿qué vamos a hacer ahora con el presidente y el Consejo de Administración de Radio Televisión Española? Es para los 3, o sea que podéis hacerla en el orden que queráis. Bueno, buenas tardes a todos y todas, y gracias por el ofrecimiento, a pesar de que estén aquí los sucios políticos que van a empeorar esta jornada de expertos. Veo muchas viejas caras, conocidos, defensores de la televisión pública, y me alegro que sigamos en la batalla. Vamos a ir al grano, yo espero, ¿no? Una cosa muy, muy concreta y muy de mojarse, no de mirar al pasado, no voy a hacer la reivindicación del modelo de Zapatero, etcétera, etcétera, me lo salto todo, vamos a la situación actual. Se ha dicho antes, lo decía, sobre la gobernanza. Estás hablando de eso, porque yo creo que una televisión pública de calidad no es solo la gobernanza. Habrá que hablar, espero, de financiación, de modelo de servicio público, etcétera, etcétera. Pero gobernanza entiendo que es el primer bloque. Se ha dicho antes que es verdad, hay un retraso en la elección. Todos sabemos que hubo una reforma legal por parte del Partido Popular, nada más llegar al Gobierno. Quiero recordar una vez más que está denunciada en el Tribunal Constitucional y, de hecho, no se renovó, y se renovó parcialmente, entre otras cosas, porque el Partido Socialista no participó de la elección, dado que quiso ser coherente con la denuncia que tenía planteada en el Tribunal Constitucional y que está pendiente todavía de resolución, aunque fue admitida a trámite, pero está denunciada en el Tribunal Constitucional. 1. 2. Por mirar al futuro y por ser pragmáticos y no marear, ir al grano y a lo que le importa a la gente. Sabéis que hay una oportunidad política, porque no hay una mayoría absoluta ya del Partido Popular y, por lo tanto, aunque no vengan a los debates y aunque no estén por la labor, va a haber reforma, yo creo. De hecho, este jueves en el Congreso se debate no el fondo de la cuestión, no la proposición de ley como tal, sí la tramitación. Sabéis que hay una proposición de ley que presentó el Grupo Socialista para reformar el modelo de televisión. Lo que se debate este jueves es la tramitación. Yo estoy seguro de que va a haber una mayoría parlamentaria para que esa proposición de ley socialista se tramite con carácter de urgencia y lectura única y, por lo tanto, antes del verano podamos tener una nueva ley en base a esa proposición de ley. Insisto, creo que hay una mayoría alternativa al Partido Popular y, por lo tanto, creo que el PP tiene que entrar sí o sí. Por lo tanto, llevamos muchos años y muchas jornadas como esta con un cierto tono de pesimismo. Hoy sí vengo con el tono cambiado. Hoy vengo con el tono de optimismo de que sí creo que es posible la reforma, sí creo que hay una mayoría alternativa en el Congreso que va a sacar adelante esa reforma, y lo que espero es que antes del verano, insisto, se pueda aprobar en el Congreso una reforma de la gobernanza. Y ahora entraremos al contenido de eso, supongo, sabiendo que lo que queremos es, sobre todo, regresar a una televisión plural. Y cuando digo plural no digo un discurso vacío. La televisión ha vuelto a ser una televisión gubernamental y la mejor prueba es la elección de Sánchez, nada más y nada menos. Por lo tanto, vamos a intentar que este jueves se apruebe en el Congreso esa tramitación con lectura única y, por lo tanto, que los plazos sean cortos en el Congreso y en el Senado, que no pase por comisión, que se vea en pleno y que en verano pueda haber una nueva ley a este aspecto. Sí, si me permitís, bueno, por ampliar y seguir con el tema, aquí se ha suscitado antes la pregunta por seguir con la gobernanza. ¿2/3 solamente o no? Por seguir con la pregunta de la gobernanza. 2/3 solamente no, aunque también. Nosotros, bueno, yo también estoy con otra ilusión con respecto a hace unos meses, después de esta experiencia en el Congreso. Nosotros acabamos de llegar hace muy poquito, no tenemos la experiencia parlamentaria que tiene el Partido Socialista, eso también nos juega en desventaja en ciertos momentos, también nos da otro olfato, otra manera de entender las cosas. Ya de primeras, tal y como estaba funcionando, nuestra primera impresión allí pues es sintomático, igual que el Partido Popular no está hoy aquí presente, que demuestra un poco qué es lo que está pasando dentro del Congreso. Nos hemos dado cuenta de que realmente es muy difícil ejercer control
a través de la comisión mixta que existe actualmente, pues no tiene mucha capacidad para llevar propuestas a cabo, tampoco tiene la posibilidad de hacer un control real a la gestión de Radio Televisión Española. Básicamente consiste en una vez al mes preguntarle a Sánchez pues las cuestiones que nos parecen relevantes y que nos suelte un argumentario incluso maleducado, muchas veces negando lo que está pasando y los problemas que están pasando en Radio Televisión Española, que los conocemos todos y que tienen que ver con la falta de independencia, con la manipulación, con la desinformación, con la mala gestión económica, con la falta de transparencia y todo lo que iremos hablando. Precisamente son tan graves los problemas y es tan poco el control que puede hacer ahora mismo esa comisión. Nos parece que esa vuelta romántica al 2/3, y digo romántica y me explico, está bien, pero no es para nada suficiente. Nuestra posición va mucho más allá. Sí que es cierto que precisamente por entender la situación de urgencia que se vive en Radio Televisión Española, pues entendemos que esto tiene que salir adelante, pero creemos que lo que hace falta es un nuevo modelo de Radio Televisión Española muchísimo más integral, ¿no? Que implique pues, medidas de gobernanza, evidentemente, de transparencia, de participación ciudadana, de transformación digital y de servicios multimedia y, por supuesto, también de financiación. Pero aparte de ese modelo integral, hablando justo de lo que debatimos esta semana en el Congreso, esa propuesta del Partido Socialista, pues no es suficiente. Nosotros creemos que para que realmente haya independencia, lo podremos debatir ahora y además me parece muy oportuno estas jornadas porque nos pueden hacer tener en abierto un debate que normalmente se tiene en las cuatro paredes del Congreso, con lo cual creo que es muy positivo. Creemos que evidentemente los 2/3 tiene que ser la última ratificación, pero quien se presente a la presidencia de Radio Televisión Española tiene que pasar por un concurso público. Nos parece fundamental que esto pase así, que haya pues, un órgano independiente de expertos que sean elegidos con criterio, con un aval detrás, que pueda hacer esta selección de forma correcta, pero que pase por concurso público. Nos parece fundamental. También nos parece fundamental que ese órgano también del visto bueno o no lo dé a la valía curricular que tenga la gente que forme parte del Consejo de Administración. Nos parece fundamental que además de representación de los trabajadores que formen parte de los principales sindicatos, que nos parece bien, haya representación de los trabajadores por elección directa, ¿no? Porque trabajadores y trabajadoras, pues dentro de la casa hay muchos y no todos están en los sindicatos. También nos parece que tiene que haber un consejo social. Eso nos parece fundamental, o por lo menos a este consejo asesor, y digo por lo menos porque quizás haya que rebajar nuestras ambiciones en las propuestas para que esto salga adelante, por lo menos que 2 personas de ese consejo asesor puedan formar parte del consejo de administración de forma vinculante, que los consejos de informativos realmente tengan también voto vinculante más allá de esas denuncias que hacen y que nosotros trasladamos como buenamente podemos en la comisión de control, pero que ahí se queda, ¿no? Ahí se queda con un presidente que te dice que el Consejo de Informativos vale para poco porque no es un ente milagroso ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, dados estos límites, creo que tenemos que ir mucho más allá, lo podemos debatir ahora, y que el 2/3 en definitiva está bien, pero para nada es suficiente para garantizar la independencia en Radio Televisión Española. Gracias, Nelia. Guillermo, una cosa, sí, voy a decir que yo voy a hacer 4 preguntas y voy a dejar paso a que preguntéis vosotros, es decir, que seáis conscientes de que lo que digáis ahora será rebatido por los demás, no va a quedar así, preguntarán. Entonces, únicamente es una primera toma de postura para saber qué es lo que pensáis de 4 temas fundamentales y luego todos preguntaremos. ¿De acuerdo, Guillermo, por favor? Bien, pues entonces, buenas tardes. Voy a ser algo más breve de lo que tenía planeado en esta primera intervención. En primer lugar, Óscar y Noelia lo han dicho claro, esto ya no es lo que era, afortunadamente para todos. Estas son las cosas buenas que tiene ya que se termine una mayoría absoluta. Nosotros habíamos presentado una proposición de ley, pero es verdad que al presentar el Partido Socialista una proposición de ley en el mismo sentido, o no, la presentamos nosotros después, por un tema de cupo, preferimos sumarnos a la del Partido Socialista, puesto que nosotros tenemos menos diputados y menos posibilidades de iniciativas legislativas, pero vamos, es una proposición que apoyamos. Pero estoy de acuerdo con Noelia en que no basta elegir los miembros del Consejo de Administración y al presidente de Radio Televisión Española por medio de una mayoría cualificada, sino que en Ciudadanos vamos a apostar también por el concurso público para quienes quieran optar a estos puestos a los que me refiero. Y 2/3
es evidentemente lo deseable, pero puede darse también la situación de que haya un bloqueo. Con esta situación de 2/3 podemos encontrarnos en un callejón sin salida, de manera que no haya una alternativa y nos veamos con un consejo de administración a la eternidad sin una salida. Entonces vamos a proponer también que haya un periodo de tiempo en el cual, si esos 2/3 no dan fruto, que creemos que sí, yo creo que ya está claro que es la época de ponerse de acuerdo, del diálogo, de los consensos, también en Televisión Española y en Radio Televisión Española, y habrá que pensar también, habrá que proponer una cláusula de desbloqueo, que yo creo que debe ir por una mayoría alternativa que suponga los 3/5 en el caso de que en un tiempo determinado no se pueda llegar a un acuerdo para estos puestos. Yo creo que esto incidiría sobre todo en la pluralidad de la televisión, y al incidir en la pluralidad tendréis y todos ganaremos más independencia. No voy a consumir más tiempo para que puedan preguntar. Gracias. Seguimos con la pregunta. Ya estamos viendo un poco cuáles son sus posiciones, luego, como digo, todo el mundo preguntará. La siguiente viene enganchada a esta, porque realmente la gobernanza sin dinero es muy molesta. Es verdad que los presidentes de la última etapa de la radiotelevisión pública han dimitido todos. Y bueno, francamente, es que es muy molesto llegar al mes de septiembre y saber que uno no tiene dinero para pagar las nóminas de octubre. Momento en que hay que pedirle dinero a alguien. Este problema, que se ha reproducido con una frecuencia total, 100% en la radiotelevisión pública, hay que solucionarlo. La pregunta, por tanto, es, oh cielos, ¿qué vamos a hacer ahora con la independencia económica? Completamente de acuerdo. Y además agradezco que vayamos por ahí, porque muchas veces hacemos debates estériles sobre la independencia, y la independencia se garantiza con la independencia económica, si no, lo demás es... Bueno, yo creo que, en primer lugar, quede claro, aunque sea solo un segundo sobre lo anterior, que desde luego Televisión Española no se arregla solo con los 2/3, ni mucho menos. Yo también estoy de acuerdo en que hay que volver a negociar un modelo global de televisión, y eso al menos, perdón por autocitarme una sola vez, en un artículo en El País reclamaba un pacto de Estado donde limitaba 4 puntos, ¿no? Desde luego, 1, la gobernanza; 2, la financiación, evidentemente; 3, la definición del modelo de servicio público, y eso al fin y al cabo es, digamos, la renovación del mandato marco y también la negociación de un contrato programa que nunca se firmó, es verdad. Y 4, y esto quizás es un empeño personal, pero yo voy a seguir dando la lata con esto, creo que nunca hemos aprovechado del todo la potencialidad de Televisión Española en el exterior. Yo creo que eso exige una reflexión muy potente sobre la fuerza que puede tener y la potencialidad que nunca conseguimos desarrollar por cuestiones de derechos o de imagen, lo que sea, pero creo que tiene que estar al mismo nivel, aprovechar la española internacional. Financiación. Muy rápidamente, Televisión Española, sabéis, todos lo sabéis, antes costaba 1.100, casi 1.200, se cambió la ley, se hizo una ley donde lo que entraba por publicidad, antes de la crisis 550, la mitad, empezaba a entrar por una tasa o canon sobre el espacio radioeléctrico que pagaban las teleoperadoras, cuestión que fue denunciada, que según decía la derecha caería en Bruselas y que nunca cayó, porque Bruselas lo validó. Sé que este es un elemento polémico que seguramente vamos a debatir aquí. Voy a defender una vez más que la tasa es mucho más garantía que la publicidad, en el sentido de que la publicidad, voy a defenderlo y da igual, para eso estamos, para polemizar y para defender. La publicidad, y esto es empírico, no admite debate, otra cosa es que luego se pueda debatir otra cosa. La publicidad, cuando llegó la crisis, cayó un 30, un 35 y un 40% de ingresos en las televisiones privadas. Televisión Española no tiene los instrumentos que tiene una privada para poder endeudarse, o no debería tener. Quiero recordar que venimos de la televisión de la deuda, que empezamos enterrando el ente y abriendo una nueva corporación llave en mano sin deuda, porque la deuda se la quedó el ente, y por lo tanto, si yo, gestor de televisión, digo, oiga, este es el presupuesto para este año, 550 en publicidad y 550 en presupuestos generales del Estado. Si la publicidad, en lugar de ser 550, se cae a 300 o a 250, son 200 o 300 que no cuadro en presupuesto. Esto es así, nos guste o no nos guste. Por lo tanto, yo defiendo ese modelo. ¿Quiere eso decir que se pueda revisar, que a lo mejor hemos sido muy estrictos en la ley, en todo lo que tiene que ver con el patrocinio, con otras fórmulas de financiación? Seguramente. Hago, desde luego, autocrítica. Creo que cuando revisemos eso debemos revisar que haya otras fórmulas de patrocinio, de mecenazgo, etcétera, etcétera, que permita también ingresos privados por esa vía. Y luego también lo que ha ocurrido, no nos engañemos, todos lo sabemos, es que ha habido un recorte en los presupuestos generales del Estado. Es decir, cuando el PP dice, no, quiebra el modelo, no, quiebra el modelo porque le ha recortado 200 millones de euros al año, que es lo que ha pasado. Por
Por lo tanto, esto es así. Si en presupuestos estaba en 550 y nos vamos a 350, son 200 menos. No hace falta ser de ciencias para saber que eso descuadra un presupuesto. Esto es lo que ha pasado, más allá de luego la polémica del IVA, ¿no? Por lo tanto, y por ser una vez más propositivo, mirar adelante y buscar soluciones. Uno, pongámonos de acuerdo en cuánto vale Televisión Española. Pongámonos de acuerdo. ¿Qué hay que pagar por Televisión Española? ¿700, 800, 900, 1.100, 1.200? Debatamos eso. ¿Se puede hacer una televisión pública de calidad con público con menos de 1.000 millones de euros? ¿Con menos de 900 millones de euros? Debatamos eso. Y una vez que sepamos cuánto cuesta Televisión Española o cuánto estamos dispuestos a pagar por Televisión Española, debatamos el modelo para financiarlo. Yo me he desgañitado, lo voy a hacer otra vez en este foro, defendiendo este modelo, insisto, con la autocrítica de corregir lo que tiene que ver con patrocinios y otra suerte de ingresos que puedan entrar por lo privado. Pero siempre hemos estado y estaremos en contra del canon, sí, siempre hemos estado y estaremos en contra de un impuesto relacionado con la televisión. Estamos en contra del recorte que se ha producido en el presupuesto general del Estado, pero tampoco vamos a defender que de 550 pase a 700 y, por lo tanto, creo que hay que mojarse en A, cuánto queremos que cueste la española, B, cómo queremos que se financie. El modelo del Partido Socialista, insisto, corregido sobre la experiencia, sería defender el anterior y, por lo tanto, mitad, entenderme grosso modo, mitad presupuestos generales del Estado, mitad esa tasa y, en todo caso, complementado con abrir un poquito la fórmula esta del patrocinio o de producto propio o de todo lo que pueda generar ingresos sin volver al modelo de la publicidad. Vale, gracias. Noelia, ¿o cielos qué vamos a hacer ahora con la independencia económica de Radio Televisión Española? Bueno, yo reconozco que creo que es un debate complejo el de la financiación. Creo que está abierto. Estaba escuchando la anterior mesa con todos los expertos de los que aprendemos y creo que es un debate complejo. Nosotros también apostamos por un modelo de financiación mixta, pero rebobinando un poquito al principio solo para una pincelada. Es verdad que sin financiación vamos poco lejos, pero la voluntad política también se puede mostrar de forma prácticamente inmediata con lo que estamos debatiendo esta semana en el Congreso, ¿no? Serían pasos importantes a dar. En cuanto a la financiación, un modelo de financiación mixta, evidentemente. Nosotros el otro día pues estamos debatiendo los presupuestos generales del Estado. Compareció el presidente Sánchez de la Comisión de Presupuestos para hablar de esto. Es cierto, el recorte del que hablaba Óscar, el daño que ha hecho, pero creemos que bueno, poco debate puede haber en torno a esto si no hay pues un sistema de financiación que sea estable y que sea a largo plazo. No tiene ningún sentido depender única y exclusivamente de los presupuestos generales del Estado y depender de los hachazos del Partido Popular o del Partido Socialista, de quien gobierne. Nosotros todavía no hemos tenido ese placer, pero independientemente de esto, creo que también hay fórmulas que son descartables, puramente descartables, como tiene que ver con el canon. Desde luego no nos planteamos poner un impuesto a la gente cuando la gente tiene una televisión pública que no siente como suya. Creo que primero tendríamos que trabajar otro tipo de cosas, recuperar la calidad, recuperar las buenas producciones, recuperar bueno, pues ese sentimiento de servicio público y de una empresa que te da un servicio público para poder plantearnos otro tipo de financiación en ese sentido. Pero desde luego lo primero que tiene que haber es transparencia, es que sin transparencia no vamos a ningún lado, ¿no? ¿Cuánto cuesta Televisión Española? Tenemos que llegar a un acuerdo de cuánto cuesta, pero es que primero tenemos que saber las cuentas y es que, bueno, pues nadie las sabe, ¿no? El otro día la Comisión de Control ya respondió sobre los sueldos estratosféricos de esa pirámide invertida que existe, de los sueldos de los directivos, 197.000 euros aproximadamente al año que cobra Sánchez, y lo planteaba como poco en comparación con otros países, ¿no? Y una se quedaba escuchándolo como diciendo, vaya cara dura, ¿no? Vaya sirvegorzonería, ¿no? Porque no está reñida la calidad, o sea, no está compensada ni equilibrada la calidad de nuestra radio televisión española, por desgracia, con la que hay en otras televisiones. Eso desde luego, y sin un contrato programa, pues también difícil saberlo, ¿no? Efectivamente, volvemos al principio y uno de los planteamientos que poníais sobre la mesa y que señalabais como un incumplimiento, pues si no hay contrato programa es muy difícil que pueda haber pues un seguimiento de cuánto cuesta Televisión Española, cuánto cuesta cada cosa y en qué se está gastando. Por supuesto, reducir
reducir esos sueldos, ¿no? No puede ser que haya un 20% de brecha salarial entre hombres y mujeres en televisión española, mientras estamos hablando de sueldos estratosféricos de 197.000 euros por llevar a cabo una televisión pública que falta a la independencia y a la verdad y a la pluralidad constantemente, ¿no? Para más INRI. Y, por supuesto, bueno, pues buscar otros modelos de financiación. Estoy de acuerdo también, como decía Óscar, en que, bueno, quizás no hemos sacado el rendimiento que se podría sacar en nuestra radio televisión pública en extranjero. Hablaban de marca España, siempre sale la marca España en este debate cuando hablamos de financiación en nuestros productos culturales, en nuestros propios servicios, pero poco podemos hacer con una gestión que lo que hace es externalizar continuamente las producciones, externalizar también la que tiene que ver con los informativos, que debería ser lo más sagrado que hay en Radio Televisión Española para garantizar ese servicio público. Y cuando están vendiendo estudios, ¿no? Estudios emblemáticos como los Buñuel a precio de saldo, para al final contratar con terceros que no se sabe muy bien ni cuánto cuestan ni cómo, ¿no? Entonces creo que primero tiene que haber transparencia, creo que tiene que haber un contrato o programa para que podamos evaluar precisamente y fiscalizar esas tareas, y a partir de ahí buscar otros métodos de financiación que en ningún caso caiga sobre la gente, sino, pues por ejemplo, también patrocinios, o por ejemplo, que esas tasas de los medios privados, de las empresas privadas, pues decaigan, por ejemplo, en crear más digitalización, ¿no? Y seguir en ese proceso de transformación digital. Y el Mediodía de Ciudadanos responde a la pregunta. A este respecto, yo primero les invito a que vean, yo sé que muchos lo hacen, a que vean las comisiones de control de la Corporación de Radio y Televisión Española, porque entenderán lo que les voy a decir a continuación. Yo no me atrevo a decir cuánto cuesta la Radio y Televisión Española, porque no tenemos ni idea de lo que se hace con el dinero en esta corporación. En primer lugar, y una cuestión formal, ninguna empresa en el sector privado, con el presupuesto que tiene Radio y Televisión Española, no tendría un plan plurianual de presupuestos. Al no haber contratos programa, no hay una planificación, que yo creo que tendría que coincidir con la elaboración del mandato marco, además, ajustar ese presupuesto y que se pueda planificar la evolución de Radio y Televisión Española pues, a varios años. Eso en primer lugar. Por otra parte, no tenemos, yo la pregunta de los sueldos, que se la hice yo, como la comisión está un poco handicapada en el sentido de que tú preguntas, él responde, tú repreguntas y él responde un poco lo que quiere, esto muchas veces no vamos a ninguna parte, es un diálogo de besugos. Yo digo, ¿cuánto cobran los puestos de alta dirección en Radio y Televisión Española? Y me dice, es que en el único puesto de alta dirección en Radio y Televisión Española soy yo, y yo cobro 197.000 euros. Y entonces tú le repreguntas, oiga, es que tiene usted un dictamen del Consejo de Transparencia que me dice que tiene usted que decir cuánto ganan. Es que ese dictamen lo tengo recurrido. Y tú ya no puedes hablar más. Se acabó. Y eso se lo sabe. Entonces él y lleva siempre la última palabra. Y eso elude muchísimas respuestas que nos facilitarían esa labor, primero de control y segundo de saber qué pasa dentro de Radio y Televisión Española. Es que no lo sabemos. No tenemos ni idea. Le preguntamos, inversión, vamos a ver, hay muchísimos ejemplos en el tiempo que llevamos investigando, muchas veces en colaboración con trabajadores de la casa, hay ejemplos además de gestión nefasta del dinero, con lo cual tampoco sabemos cuánto más haría falta si el dinero se gestionara de mejor manera. Subvención, no, participación y ayudas a la producción de cine. O sea, esto desde la etapa del Partido Socialista hasta hoy tenemos decenas de ejemplos de participación de Radio y Televisión Española en películas que han recaudado después 50 veces menos de lo que dio la tele. Vosotros sabéis que además esos derechos son en derechos de emisión, ¿no? La televisión participa y después para poder emitir esas películas. 2 millones de euros, la auditoría de Hacienda ha dicho que se perdieron en esos derechos de emisión. Un ejemplo. Otro, ya lo ha dicho Noelia, la venta del patrimonio, la mala venta del patrimonio de los estudios Buñuel y de otras muchas cosas. ¿Eso cuánto vale? ¿Cuánto habría ahorrado? ¿Cuánto no tendría que haber externalizado Radio y Televisión Española o equipado aquellos estudios que tenéis que andar alquilando ahora y equipando con material propio porque no es suficiente su dotación técnica para que vosotros podáis y los trabajadores de Radio y Televisión Española puedan elaborar bien su trabajo? ¿Eso cuánto dinero supone? ¿Cuánto nos habríamos ahorrado?
O sea, esa externalización extrema. ¿Cuánto nos habríamos ahorrado si no hubiera tantas multas de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia por publicidad encubierta, que es una cuestión permanente? Centenares de miles de euros que se van a pagar multas, ¿no? Y la pregunta es por eso, no es que las tengo recurridas, igual que la transparencia, como última palabra, no puedes se acabó. Le preguntas por escrito y no responde. Yo no sé vosotros, yo tengo presentadas un montón de preguntas por escrito y no responde. Entonces, nos gustaría poder saber qué hay detrás de la puerta para saber qué es lo que hace falta. Pero con esa falta de transparencia, con esta opacidad, con esta poca colaboración por parte del gestor de esa televisión, pues nos encontramos con un problema serio para saber realmente qué es lo que hace falta. Gracias, Guillermo. Recuerdo que estamos emitiendo por M21, la emisora escuela del Ayuntamiento de Madrid. Estamos en la Sala Berlanga del Ayuntamiento de Madrid, de centro-centro, aquí en la Plaza de Cibeles, en este acto organizado por Tele de Todos y también por el Ayuntamiento de Madrid. Esta mesa es la de regeneración de los medios públicos y voluntad política, y tenemos 3 representantes de los partidos políticos. Tenemos a Óscar López por el PSOE, a Noelia Vera por Podemos y a Guillermo Díaz por Ciudadanos. El asiento del Partido Popular está vacío, como veis, porque declinó en el último momento su asistencia a este acto. Y yo sigo con mis preguntas. La transparencia ha quedado ligada a la cuestión de independencia económica. Voy a saltarme, por tanto, la transparencia. Seguro que luego hay ocasión de preguntar y si no, repreguntaremos. Voy a dedicarme a otra, que es otro de los grandes temas de la radiotelevisión pública, es el pluralismo. Oh cielos, ¿qué vamos a hacer ahora con el pluralismo en radiotelevisión española? Bueno, yo en esto llevo muchos debates diciendo algo que generaba mucha polémica, cada día lo genera menos porque se va entendiendo más. Yo no defiendo una televisión despolitizada, no lo voy a hacer nunca. Yo defiendo una televisión despartidizada o desgubernamentalizada, pero no despolitizada. Yo creo que si una televisión tiene que estar politizada, es la pública, que es la que tiene que hacer valer los valores constitucionales, la lucha contra la xenofobia, la igualdad, la lucha contra la violencia de género, la igualdad entre el hombre y la mujer. Es decir, creo que la televisión pública, precisamente entre sus misiones de servicio público, está a extender ciertos valores y, por lo tanto, tiene que hacer política, claro que sí. Lo que no tiene que hacer es partidismo ni ser una televisión gubernamental. Por lo tanto, lo he defendido siempre y lo voy a defender. ¿Qué debe hacer? Eso tiene que estar definido perfectamente y lo estaba en el mandato marco. Por lo tanto, pues lo que todos sabemos, desde luego formar, también entretener, como no, pero informar de manera plural. Y plural quiere decir que no es partidista ni es progubernamental. Esta es la clave. Yo quiero reivindicar algunos avances que se consiguieron en su día, desde luego consejos informativos, los consejos de redacción, hubo cosas que se hicieron, que son insuficientes, que hay que volver a hacer, seguramente hay que mejorar, hay que ampliar, hay que fortalecer. Creo que se hizo una televisión mucho más independiente en ese sentido, en el pasado, sí lo creo. Y creo que hemos vuelto al modelo anterior, creo que hemos vuelto a una televisión de gobierno, con un drama, y es que ahora hundida en audiencia. Lo he dicho en alguna ocasión, hay un momento histórico porque hay una mayoría alternativa a la del gobierno, pero también es histórico porque por primera vez la española tuvo algún mes donde estuvo por debajo de la privada, según el CIS, el último CIS lo decía, cuando preguntaba a los españoles cuál es la cadena con la que usted se informa, la primera era La Sexta. Nunca había ocurrido en la historia de la democracia que una televisión privada estuviera por delante de la española en preferencias para informarse por parte de los españoles. Esto ha sido así. Y sabéis que hemos sido una televisión que ha pasado de ser de 2 dígitos a ser de 1, a estar por debajo del 10%. Muchas veces. Este es el drama. Y como se ha dicho muchas veces, un eslogan, por cierto, con mucho éxito, una televisión pública sin público no tiene sentido porque nos vamos a un modelo anglosajón de televisión pública residual que está ahí con carácter testimonial, pero no tiene público. Y por lo tanto, ¿qué modelo de servicio público, de pluralismo, de programación? Desde luego una que mantenga la audiencia, desde luego que sí, pero que además sea plural, independiente, desgubernamentalizada, despartidizada. Ojo, que se haga política, ¿eh? Yo sí que exijo a Televisión Española que fomente ciertos valores, desde luego que sí. Y en el exterior también la imagen de España, faltaría más. Y en el interior, desde luego, los valores constitucionales y la convivencia y la tolerancia y la lucha contra la violencia de género, por supuesto que sí, se lo exijo. Es más, para eso tiene un mandato parlamentario. No nos engañemos, ahora estamos debatiendo y vamos a debatir, y va a ser muy interesante también lo que hagamos con la Agencia Estatal de Noticias EFE, que va a ser muy interesante, a diferencia de la Agencia Estatal de Noticias EFE, que es una empresa pública donde el nombramiento es del Gobierno. Televisión Española no es del Gobierno, es del Parlamento y, por lo tanto, de todos los españoles. Es una televisión de elección parlamentaria y, por lo tanto, de control parlamentario y, por lo tanto, también habrá que mejorar ese control parlamentario, que es verdad, es del año de la tos y es ineficiente ya, no tiene sentido
repetir la película que hemos visto 1000 veces de 10 diputados del partido de gobierno diciendo que bien lo haces. Estirar 1 hora y media del tiempo de todos para ver a 10 diputados aplaudiendo al presidente de turno diciéndole qué bueno eres y qué bien lo haces. Y luego ver a 15 de la oposición diciendo qué malo eres y leyendo el comunicado de los sindicatos del día anterior. No tiene ningún sentido. Por lo tanto, yo sí creo que hay que cambiar también, acabo, el modelo de control parlamentario. Gracias, Óscar. Noelia. Bueno, yo voy a entrar en un poco de debate, si me lo permites, porque si no nos vamos a repetir mucho. Y insisto, creo que hay una oportunidad de oro aquí para debatir la propuesta que habéis llevado al Pleno y que nosotros agradecemos, pero que creemos que se puede complementar en ciertas cosas, y en lo que tiene que ver con la mejora del pluralismo, pues hay varias cosas que sí que se pueden cambiar ya, ¿no? Yo creo que es importante, bueno, recalcar que sí que es verdad que tiene que haber una gestión, bueno, tiene que haber un control político, que tiene que haber política dentro de Radio Televisión Española, que se tiene que garantizar que es un servicio público, que se tiene que garantizar el artículo 20 de la Constitución, que se le tiene que dar respuesta a las minorías. Antes decía Bustamante el ejemplo de los pobres y lo ponía como una minoría, y va a ser, yo creo que lo único que te voy a contradecir, y es que son la mayoría, o sea, la mayoría no son ricos, ¿no? Y Radio Televisión Española pues se olvida de ellos, siendo mayoría incluso. Creo que todas esas cosas tienen que pasar. Evidentemente tiene que haber un control del pluralismo en el propio ejercicio de la información, en los servicios informativos. No puede pasar cosas como estaban pasando esta semana, que decían los propios consejos que era pues los momentos más alarmantes de todas estas épocas del Partido Popular dentro de Radio Televisión Española, por ejemplo, con el tratamiento del caso Lezo, lo habéis visto, o sea, durante todo el proceso de destape de casos de corrupción, no se ha escuchado ni una sola vez en los servicios de informativos la postura del resto de fuerzas parlamentarias, única y exclusivamente la del partido imputado, el partido más corrupto de Europa en este sentido, y no el resto. No se ha hablado de la presión de los fiscales al Partido Popular. En fin, estamos viendo todos los días ejemplos que nos hacen saltar las alarmas, y efectivamente que tienen que ver con el pluralismo también de la representación parlamentaria, pero me parece fundamental que no haya mayoría política en el Consejo de Administración. Creo que esto es fundamental, que no pase de un 49%, ¿no? Y que se le dé más peso, igual que se le está dando más peso dentro de las propias instituciones, que como sabemos, pues tiene una representación parlamentaria distinta a la de hace unos años. Ahora hay gente de la sociedad civil, de organizaciones, gente que no ha hecho jamás política en su vida institucional, pero que viene del activismo, que viene de haber trabajado y de conocer los problemas de determinados sectores, y eso se tiene que trasladar a la televisión pública, ¿no? ¿Por qué no el Consejo de Administración? Y esto es una diferencia que tenemos clara con el Partido Socialista, ¿no? No digo que sea mejor ni peor, pero es una diferencia. ¿Por qué no un consejo social, ¿no? Y la respuesta es, bueno, ya está el consejo asesor. Pero el Consejo Asesor no tiene voz ni voto dentro del Consejo de Administración, y también vienen de representación ministerial, no vienen de las bases, no vienen del activismo, no vienen de las plataformas de vivienda, de las mareas blanca y verde, de las AMPAs, de las asociaciones de padres, de colectivos, de inmigrantes, ¿no? Todos esos colectivos que estabas mencionando que la televisión española le tiene que dar, la Radio Televisión Española le tiene que dar respuesta. Pues tendrá que haber representación dentro del Consejo de Administración, y además con voto. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo eliges quién entra, quién no entra, qué organización no? Pues Tele de Todos tiene una propuesta interesante, y hablaba también de que era una propuesta que podía ligarse además al sentimiento de la gente con un servicio público como es Radio Televisión Española, ¿no? Y que se puede dar con las plataformas digitales que hay. Bueno, pues como usuario, yo entro dentro de la plataforma, yo me registro, formo parte de un colectivo de gente que defiende la televisión pública, además defiendo los intereses de mi propio colectivo, y puedo formar parte de un consejo asesor que ya veremos cómo entra dentro del Consejo de Administración, y eso se puede debatir. Pero la sociedad civil tiene que estar representada, y no puede haber mayoría política, sino mayoría social dentro del Consejo. Los consejos de informativos, como decía al principio, tienen que estar dentro del Consejo de Administración, o por lo menos se tiene que tener en cuenta de verdad, se tiene que establecer un mecanismo de verdad para tener en cuenta, mientras no haya un órgano audiovisual independiente que lo haga, cuáles son las violaciones informativas que se están dando dentro de la casa. Y los trabajadores, insisto, los sindicatos tienen que estar
ahí ningún problema con la presencia de los sindicatos por la labor que vienen haciendo. Pero no se puede burocratizar la presencia de los trabajadores y de las trabajadoras dentro del Consejo de Administración, y tiene que haber por lo menos alguno, que vosotros lo quitáis del Consejo Asesor en vuestra propuesta, tiene que haber alguno que sea elegido por mayoría y que sea elegido de forma directa por los propios trabajadores y trabajadoras de la casa que no forman parte de un sindicato. Creo que todas estas cosas se pueden hacer ya, se pueden hacer, y ahí es donde entramos en el debate, ¿no? Se pueden hacer ya. Si queremos mejorar la gobernanza, si queremos mejorar la independencia, el 2/3 no vale, ¿no? Y lo podremos poner en concreto, lo podemos poner en debate ahora. No es suficiente, aunque sea la última palabra. Y son medidas que se podrían tomar ya. Entonces yo pregunto, ¿por qué vamos a esperar más, ¿no? Sí, una cosa únicamente es recordar, vamos a entrar al debate. Yo tenía una pregunta más, pero la voy a dejar para luego porque Noelia ha abierto el debate y vamos a seguir lo que ella ha propuesto. Creo que es oportuno también, ¿no? Parece muy bien. Únicamente darle la palabra a Guillermo, que la tiene y que le corresponde, y además recordar que la pregunta es, ¿o cielos, qué vamos a hacer ahora? La parte segunda es la que más interesa. ¿O cielos ya, digamos que ya lo tenemos cubierto, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas para mejorar el pluralismo en Radio Televisión Española? A mí, yo respecto al pluralismo como fin, no, yo creo que el pluralismo es un medio para la independencia de la Radio y Televisión Española. ¿Por qué hago este matiz? Porque queremos que esté todas las sensibilidades sociales, no solo de partidos, que estén las sensibilidades sociales diferentes representadas y participen y tengan acceso a Radio y Televisión Española, pero para que ésta sea independiente. ¿Por qué? Yo recuerdo, no sé si me acuerdo si fue la primera o segunda comisión de control, que me quedé bastante impactado por una cuestión que van a entender ustedes pronto. Hubo una discusión entre el presidente y los miembros del Partido Popular, que son una misma entidad, con alguien del Partido Socialista. Y le dicen al representante del Partido Socialista, pregúntale a tu consejero. Eso me llegó al alma. Digo, yo no tengo. Yo no tengo consejero. Entonces, fíjense la concepción. Lo malo es que fue encajado con naturalidad, ¿eh? Óscar, no te lo dijo a ti, se lo dijo a un compañero, pero encajó con naturalidad. Entonces, eso es lo que no puede ser. Por eso es muy importante, y quiero incidir en que es esencial que en el proceso de la elección del Consejo de Administración haya un concurso público mediante, porque esto facilitará el pluralismo, porque tendrás que explicar por qué, y no valdrá porque me vota. Y si es porque me vota, tendrás que deshacerte en explicaciones y ser un magnífico, tener una capacidad de convicción tremenda para tú poder decir, no, yo voy a poner a este señor porque me vota. Pues oye, y el concurso público evita estas situaciones. Y el concurso público, previo a las mayorías cualificadas, podrá garantizar ese pluralismo que llevará a la radio y televisión pública españolas a la independencia. ¿Y por qué la independencia? ¿Cuál es la razón de ser de una televisión pública? Tendrá que diferenciarse en algo de la privada. Y es precisamente esa. Esa es la clave de la existencia de un medio público. Que no, ahora mismo, hace muy poco, en otro medio me hacían la pregunta, oiga, ¿es necesaria la televisión pública con la grandísima oferta que hay? Digo, sí, ahora más que nunca. Porque al fragmentarse tanto la oferta audiovisual, los intereses, oye, a mí me gustan los cómics, pues tienes ahí todo lo de Marvel, a mí me gustan los animales, pues joder, tienes ahí un montón de documentales, está con todos los sistemas a la carta, pero ¿dónde queda el debate general ausente de línea editorial? Porque también quien quiera escuchar lo que ya sabe tiene una oferta mediática tremenda, con todas las posiciones políticas, ideológicas, más o menos estridentes al gusto del consumidor. Y quien quiera estar ausente a ese, y voy a llamarlo cariñosamente, ruido, en un momento determinado, para conocer la verdad, que la verdad existe, pueda acudir a su televisión pública para conocerla. Eso es lo que
Bueno, pues muchas gracias a los tres. Vamos a cambiar de tercio y lo que vamos a hacer va a ser... tengo una pregunta más que hacer, pero la reservo para ver si es posible hacerla al final, que se refiere básicamente a la nueva evolución y al proyecto digital dentro de Radio Televisión Española, pero creo que este bloque que hemos hecho al principio tiene más coherencia y podemos preguntar ahora sobre lo que ellos han dicho. Entonces, yo, si os parece, os voy a dar paso para que preguntéis sobre cualquier tema y lo que sí ruego es a nuestros tres intervinientes pues que respondan de cualquier manera, como ellos quieran, y que intervengan y que también uno puede responder a otro. Es decir, no son preguntas dedicadas a uno, sino que cualquiera de los tres puede intervenir. Así es que, por favor, las preguntas que vayáis haciendo. Vamos a ver, una petición y una reflexión. Una petición, parece que hay un consenso, no solamente ahora en los 2/3, sino que hay que reformar en profundidad. Para eso hay muchas maneras. En la situación anterior se acudió a la Comisión de los Sabios, pero parece que ahora lo que se pide es una participación social. Bueno, desde Tele de Todos propusimos no solamente un modelo, que puede ser un modelo más o menos cuestionable, también hemos propuesto unas medidas legislativas urgentes y un proceso de reforma. Lo importante es que el Parlamento tomase la iniciativa para dar voz a la sociedad, no solamente a los expertos, sino a la sociedad, para encontrar primero una solución intermedia. Lo de los 2/3 quizá es el último, digamos, salvavidas que hay que lanzar, porque es que si no ya la situación es terrible, pero quizá habría que entrar en unas medidas legislativas urgentes, todo esto que estamos hablando, por ejemplo, de sostenibilidad financiera, etcétera, transparencia, y entrar en una reforma en profundidad con, bueno, el Parlamento puede tomar la iniciativa y abrir una comisión de algún tipo donde estén presentes las voces de la sociedad. Esta es la petición que yo haría y creo que en esto reflejo la postura de Tele de Todos. Y luego la reflexión. El concurso público para el presidente. Bueno, creo que hay un error ahí de partida y es que no se entiende bien cuál es la función del Consejo de Administración. El Consejo de Administración no es el Consejo de Dirección. El Consejo de Administración orienta el servicio público y controla. Entonces, sería fundamental distinguir entre Consejo de Administración y la gestión que se otorgase a un ejecutivo, a un alto ejecutivo. En la propuesta de Tele de Todos le llamamos director general, y distinguir, por un lado, la gestión, por otro lado, el control y la orientación. Por lo tanto, ese gestor sí que tendría que ser digamos, seleccionado por concurso público, pero por un concurso público que ya convocase el propio Consejo de Administración. No entro ahora si el Consejo de Administración tiene que ser, espero que no por cuotas nuevamente, ¿no? Que es la experiencia que hemos tenido. Hasta ahora, tanto en el Estatuto del 80 como en la Ley del 2006, el presidente no ha tenido control. No ha tenido control en la Ley del 2006, donde sí que había, digamos, unas disposiciones legislativas de control, porque detrás de él tenía una mayoría de consejeros que reflejaba la mayoría parlamentaria. Por lo tanto, no ha habido control en ningún caso, ni en el Estatuto de 1980 ni en la Ley del 2006. Por lo tanto, sí que sería necesario distinguir entre gestión y control. No tiene ningún sentido, entendemos en Tele de Todos y yo personalmente, un presidente elegido por 2/3 o por 3/5, que además estuviera sometido a un concurso público de méritos. Sería mucho mejor que el Consejo de Administración convocase ese concurso público, y no solamente un concurso público de méritos, sino también la presentación de un proyecto estratégico, que es esencial. Esto sin perjuicio de que los consejeros sean sometidos a un proceso de evaluación serio, no como aquello que bueno, que va a la comisión de control y le dicen, bueno, no, ya sabemos sí, ya termino, ya me está haciendo Pedro. Bueno, simplemente esas dos cosas. Sí, muchas bueno, gracias. Muy rápido, y agradezco muchísimo esta intervención porque creo que había mucha confusión con esto en otros debates que he visto, ¿no? Yo eso lo comparto.
Una cosa es el Consejo de Administración de Televisión Española y otra cosa es que quien lleva la gerencia de verdad o quien tiene que hacer televisión sea un profesional. Faltaría más. Por lo tanto, en eso estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Yo creo que si Tele de Todos no existiera, habría que crearlo. Y gracias a que estáis haciendo documentos, reflexiones y acabará de contar en las reformas legales, con lo que estáis planteando. Ahora bien, quiero recordaros que estamos viendo como normal algo que no es normal. Y es que está legislando la oposición. Es que se preguntaba, ¿qué se va a hacer como el Comité de Sabios? Coño, es que el Comité de Sabios lo nombró un gobierno, que fue el que trajo una reforma legal, después de escuchar a un comité de expertos. Es que aquí no está legislando, no vamos a legislar con un proyecto de ley del Gobierno, es que es una proposición de ley de la oposición, en este caso el Grupo Socialista, que ojalá sea acordada, ampliada, enmendada por el resto de grupos. Entonces estamos haciendo algo nuevo, desconocido en la democracia española. Es decir, estamos hablando de que la oposición va a legislar sobre el modelo de televisión, no el Gobierno. Digo por responder a la pregunta de cómo hacemos para... Claro, es que si hubiera un gobierno normal, ese gobierno tendría que escuchar, como toda la vida de Dios, a Tele de Todos, a los sindicatos, a la Asociación de Consumidores, etcétera, 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 para traer un borrador de proyecto de ley. Pero no es el caso. Es la oposición la que ha tomado la iniciativa y la que, por supuesto, tiene que estar sentado con todos vosotros para escuchar. Acabo muy brevemente por alimentar un poco el debate y la polémica, sabiendo que lo que nos une es más grande que lo que nos separa y que yo estoy convencido de que hay una gran ocasión para hacer un acuerdo. Voy a negar siempre que, por supuesto, la solución de televisión sea los 2/3. Faltaría más. Hay mucho más que eso. Faltaría más. Faltaría más. Ahora bien, yo ya soy muy mayor para ser solo políticamente correcto y no decir lo que pienso. Parlamento no es los políticos, es el Parlamento de España, ¿vale? Y, por lo tanto, tiene una legitimidad porque nos representa a todos. Yo entiendo lo que ha pasado en los últimos años y el 15M, etcétera, etcétera, pero es el Parlamento. No son los políticos. Y desde mi punto de vista tampoco hay muchos órganos mucho más legitimados que el Parlamento, que ha sido elegido para poder elegir. Lo que no quiere decir que luego no haya un concurso para el tipo que tiene que llevar la gestión de la televisión, cuanto no son los políticos. Carmen Cafarel es una ciudadana de la sociedad civil y es una experta en televisión y es una persona íntegra y es una persona independiente y ha sido elegida con el método 2/3. Y es una política, es de un partido, no es independiente, no sabe de televisión, no es sociedad civil, es una política. No es verdad. Tanto como siempre la ley también tiene su mala aplicación o su buena aplicación y por lo tanto quien tiene que la capacidad de elegir tendrá que elegir personas que tengan ese perfil. Yo defenderé toda mi vida a cara lavada y con la cabeza bien alta a personas como Carmen Cafarel, que sabe de esto y lleva muchos años defendiendo esto. ¿Y qué pasa? ¿Que es política porque la eligió el Parlamento? ¿Es partidista porque la eligió el Parlamento? No, no lo es. Acabo de verdad, te lo juro, porque esta es el polémica. Yo creo que hay que buscar que participen mucho más la sociedad civil. Vamos a discutirlo ahora cuando se discuta el proyecto de ley, vamos a ampliar eso, yo estoy de acuerdo, que entren no solo los sindicatos, lo hablamos todo eso, pero Televisión Española no se puede gestionar con círculos, ni se puede gestionar tampoco con un modelo que tiene cierto tufillo en lo que dice Ciudadanos generalmente, la justicia para los jueces, la televisión para lo de la televisión y el Parlamento, que son los sucios políticos, fuera. No, mire usted, la justicia para los jueces, yo tengo mis dudas, de que no haya un cierto control, o la televisión, de que no haya un cierto control parlamentario. Ampliamos las bases de participación a la sociedad civil, etcétera, etcétera. Pero el Parlamento no es los políticos, es el Parlamento. Te has venido arriba, me gusta porque ya está cogiendo esto forma. A ver, o sea, vamos a ver. Que la radiotelevisión pública no se puede gestionar con círculos. Yo sé que lo intentas decir un poco para ridiculizar el proceso de Podemos, pero sé que es tu coletilla habitual. Pero creo que no se puede subestimar en estos momentos. Primero, cuando hablamos nosotros de participación, te estamos hablando con nuestros fallos y nuestros defectos, pero posiblemente la fuerza política que ha generado mayor participación, mayor democracia, mayor transparencia, mayor proceso de primaria, en fin. Creo que cuando hablamos de participación nos lo podemos aplicar primero para nosotros. Después, con respecto a la televisión, es que no es asunto menor que la gente que está sufriendo desahucios y se autoorganiza, la gente que está llevando los procesos de lucha por la radiotelevisión, por la educación, por la sanidad, por las pensiones, que toda esa gente pueda acceder y participar, no solo en momentos puntuales, en horas de relevancia dentro de la programación, sino que también puedan tener participación real, toma de decisiones a la hora de hablar de contenidos, de programación, de tener un feedback y un discurso de parte y parte entre la gente que gestiona y la que no gestiona. Me parece que tengan representación de verdad con voz y voto no es un asunto para tomárselo ni con pinzas ni hablar de círculos, porque para nada es de lo que estamos hablando y precisamente por
porque hay gente que trabaja aquí, yo soy una mera altavoz, yo soy periodista, yo no soy académica, y política llevo un año. Pero gente que viene trabajando con este tema desde hace mucho tiempo habla de que tiene que haber un consejo social con representación de la sociedad civil y que represente los intereses de las mayorías y de los colectivos sociales. Eso no es un asunto menor. En cuanto a la participación política, pues claro, pero si está muy bien que ratifique el Congreso por 2/3 al final. Si eso tiene que ser así, que sea la última palabra. Pero evidentemente no se puede hacer una reforma que se base en un 2/3 que al final estés tú, esté yo o esté el Partido Popular, se pueda cambiar. Tiene que haber un cambio estructural que se consolide y eso es yendo un poco más allá. No se puede presentar a presidente cualquiera, evidentemente. Tiene que tener una idea de futuro, un proyecto de futuro para la Radio Televisión Española y tiene que haber un órgano que lo valide. Pero, insisto, no nos vamos a poner nunca de acuerdo, pero el tufillo que yo veo, hablabas del de Ciudadanos, yo hablo del PSOE, es que le tenéis como cierto miedo a la participación real de la gente en la toma de decisiones y en la gestión de las cosas que siempre habéis dominado vosotros. Bueno, vamos a ver, Guillermo, se han venido arriba los dos, te toca, es tu turno. Allá voy. En primer lugar, para no dejar sin respuesta a su intervención, yo no veo un problema en que el Consejo de Administración, como ocurre en muchas otras empresas públicas, pase por un concurso público, puesto que no excluye que el concurso público sea ejecutado en otros estratos de la entidad, de la corporación. No hay un problema. Otra cosa, aquí están los dejes de los viejos partidos. Óscar dice, no es normal que la oposición esté legislando, no es la oposición, es el poder legislativo. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el Parlamento y el sistema bicameral que hace las leyes. Sí es normal que el Parlamento y el Senado hagan leyes y que el gobierno tenga que ejecutar esas leyes. Con lo cual, lo que no era normal era que en España nunca hubiese estado desvinculado o el gobierno controlado por el Parlamento. Ahora es así. Yo creo que para bien. Estaría bien que dijera lo contrario. Pero que para bien. Entonces, está bien que el legislativo, Óscar, legisle y que el ejecutivo pues ejecute esas leyes. No es la oposición, es el legislativo, que coincide con la oposición. Por otra parte, ese tufillo de Ciudadanos, efectivamente, es que la justicia tiene que ser para los jueces. Asómense a la ventana y díganme lo contrario. Asómense a la ventana y díganme lo contrario. En este mismo Palacio de Cibeles, en otra sala, está el presidente de mi partido, Albert Rivera, defendiendo que la justicia tiene que ser para los jueces. Y ahí no nos vamos a poner de acuerdo casi nunca. Casi nunca. Muchas gracias. Vamos a dar paso a las siguientes intervenciones y preguntas. Maite viene ahora, luego vas tú, compañero de CGT, luego vas tú y luego va Enrique. Entonces, tenemos unas cuantas, tenemos 5 pedidas de momento, para las que se pida luego, os ruego que os vengáis arriba con más facilidad y que si tenéis algo que discutir no lo hagáis aquí en petit comité, como habéis no podéis, aunque estemos transmitiendo en streaming, haciendo también por M21, no tengáis vergüenza en discutirlo públicamente, que estaremos agradecidos. Brevedad, por favor. Vale, yo voy a intentar ser muy breve porque antes me han cortado, me ha pasado lo que al compañero. Muy rápidamente, desde luego, creemos que me ha gustado mucho lo que ha dicho el compañero porque creemos que yo soy Maite de Comisiones sobre de Radio Televisión Española. ¿Aquí? Ah, aquí. Gracias. Entonces, desde luego es evidente que el presidente tiene que presentar un proyecto. Para nosotros, defendemos que el presidente tiene que presentar un proyecto que tiene que ser evaluable. De ahí, supongo que lo del concurso tiene que ser evaluable por el Consejo, yo creo. Y desde luego, en el Consejo, que todos, yo ya he manifestado antes que estamos de acuerdo con la democracia representativa, pero que obviamente la sociedad, ahora mismo no solo la española, demandan más, yo creo que es una evidencia, que demandan más cuotas de democracia directa, avanzar hacia mayores cotas de democracia directa. Esto no se hace de la noche a la mañana, es de manera progresiva y este país, como ha dicho la compañera, aquí ya se han dado algunos pasos, por lo menos, yo creo que son positivos. Pero cuidado, tampoco, yo digo en aras, humildemente, en aras de un discurso coherente, ¿no? Cuando se habla, que yo creo que en la anterior etapa se dio algún paso, por ejemplo, en el Consejo de Administración con la presencia de los sindicatos,
Luego, a lo mejor, bueno, errores y a lo mejor cometidos por todos. Y yo creo que la demagogia pueden hacernos caer en cierta incoherencia desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, que según yo entiendo, en la anterior ley la presencia de los sindicatos no era tanto una presencia de los profesionales, una representación de los trabajadores de Radio y Televisión Española, sino como una presencia precisamente de la sociedad civil. A mí me parece que los trabajadores de este país presentes en los consejos de administraciones de las empresas es indispensable en toda la vida. No existe transformación social sin la presencia de los trabajadores, sin el cambio, sin que los trabajadores avancen y contribuyan a esa transformación social. A mí me parece que es evidente. Y luego, porque quería matizarlo por la anterior y otras intervenciones de Enrique en este sentido, ¿no? Que yo creo que efectivamente todos los trabajos y todas las actuaciones son susceptibles de mejorar, por supuesto, pero cuidado, ¿no? Yo creo que es indispensable la presencia, efectivamente, estando de acuerdo, de la sociedad civil y la articulación, la presencia organizada. ¿Vale? Pues creo que está claro. Podéis responder lo que queráis, si queréis, o si opináis lo mismo, pasamos a otra pregunta. Sí, más allá de alimentar un poquito el debate para darle vidilla, estamos de acuerdo, que decir, vamos a estudiar fórmulas para que evidentemente haya más participación social en los órganos de gobierno en televisión, faltaría más. Creo que fue un avance lo de los sindicatos y que fue en el sentido que dices tú, no era que estuviera, sino que los sindicatos nombraran a alguien en nombre de los trabajadores, evidente. Lo decía, o sea, te contesto porque sé que lo has dicho por la intervención de Enrique y también por lo que decíamos nosotros. Nuestra propuesta no es que no haya representación de los trabajadores, representación sindical en el Consejo de Administración. Para nada, se tiene que mantener y es fundamental que esté. Ahora bien, lo que nosotros decimos es que también tiene que haber representación de los trabajadores y de las trabajadoras elegidos de forma directa por el conjunto de la plantilla, aún así no esté formando parte de un sindicato. Eso es lo que nosotros creemos que mejora y que además equilibra la presencia política y la pone por debajo de la representación tanto de los trabajadores como de la sociedad civil, que al final es lo que nosotros pensamos que tiene que ser, independientemente de que luego se vote por 2/3 o todo lo que sea, ¿no? Pero la representación de los trabajadores tiene que ir incluso más allá de la presencia sindical, que por supuesto valoramos. Ese es el puntito que nosotros queremos añadir. Buenas tardes. Bueno, antes me he presentado, me vuelvo a presentar. Soy Carlos Salgado, de CGT, en Radio y Televisión Española. Bueno, más o menos me alegra muchísimo que haya un mínimo consenso sobre que hay que reformar la ley. Mi primera pregunta es ¿para cuándo esta reforma en profundidad de la ley? Porque no estamos para esperar mucho tiempo. Es decir, la casa se cae. La casa se te cae. Más allá de que en breve, para el verano entendido, se pueda intentar cambiar al presidente de Radio y Televisión, que estamos por verlo porque ya ha pasado bastante tiempo, pero hace falta una reforma importante. No tenemos contrato programa, nunca lo hemos tenido, el PSOE no lo firmó y lo pudo hacer, el mandato marco ha caducado, estamos sin mandato marco, y esto corre prisa. No se puede esperar sin edie a que se discuta meses y meses en el Parlamento. Entonces, os insto a hacerlo de forma urgente y rápida y no quedarnos solamente en los 2/3 de ahora para salir del paso, sino que seguir en ello. Es decir, no vale solo con esto, como hemos hablado, y me alegra mucho que haya consenso, sino que hay que ir más allá. Yo, sin embargo, la propuesta que hace Noelia me parece muy importante, que haya participación de todos los estamentos sociales, pero claro, que haya solamente participación de los sindicatos, de 2 sindicatos además. ¿Y qué pasa con los parados? Pues también deberían estar. ¿Qué pasa con las amas de casa? Pues las amas de casa también deberían estar. Es decir, solo presencia de los sindicatos, nosotros no estamos de acuerdo, no lo compartimos en absoluto. Creemos que aparte de los sindicatos hay muchos otros estamentos que reflejan la pluralidad de este país. Y además, cuando hablamos de solamente 2 sindicatos, que además hemos tenido ya, les hemos tenido en el Consejo de Administración y ha sido bastante deplorable la situación. Además de que, en caso de que hubiera, y me parece magnífico, que es la apuesta que hacemos nosotros, representación directa de los trabajadores, pues muy posible que se daría el caso de que hubiera 2 de UGT y comisiones por parte de los trabajadores y 2 además en el Consejo de Representación.
Y una pregunta más solamente, perdonad, para Ciudadanos, que no me queda claro porque no ha contestado respecto al modelo de financiación, si es partidario de una financiación con publicidad o es partidario de mantener una financiación sin publicidad. Empezamos por ti, Guillermo, aunque sea la última. Sí, con respecto a la casa se cae, como él ha dicho, yo no somos muy partidarios de discursos muy alarmistas, pero es verdad que la situación es de urgencia en televisión, y es por eso que también empezar a abrir debates de si tienen que estar las amas de casa, la sociedad, tal, esto alargaría mucho el debate y prolongaría la reforma de la ley en exceso. Y hay que reformar la ley cuanto antes, porque además todos sabéis que cuándo se hacen las programaciones. Por otra parte, el contrato programa, el mandato marco. Lo del mandato marco es, y no lo hemos tocado, pero lo del mandato marco es fundamental. Sabéis que el mandato marco que rige ahora mismo, está caduco, tal, no contempla la posibilidad de la programación bajo demanda. O sea, es un mandato marco de un módem de 34K en la época de la fibra óptica. O sea, es un mandato marco en ese aspecto completamente obsoleto. Y respecto a la pregunta que me hace sobre la publicidad en televisión, no somos partidarios de la vuelta a la publicidad, puesto que no consideramos que fuera una solución de la televisión, puesto que no aumentaría posiblemente los ingresos de manera exponencial y además dejas un factor que fluctuante, con lo cual no puedes hacer una planificación seria. Yo creo que hay que ir a un modelo mixto de financiación, pero explotar más las vías de patrocinio y un concepto que Radio Televisión Española tiene bastante potencia y podría tener mucho más, que son los ingresos que te pueden venir por reproducciones en plataformas que te pagan por derechos de autor. O sea, por ponerte un ejemplo, YouTube, pero vamos, hay montones de posibilidades de financiación, pero sobre todo está sin explotar la vía del patrocinio. El patrocinio en Televisión Española no está explotado y se podría haber explotado de forma mucho más eficaz. Yo solamente muy brevemente por el tema de los tiempos. Bueno, nosotros registramos una propuesta que pues era una reforma, bueno, una apuesta por un nuevo modelo de radio televisión española, que lo que tocaba era pues transparencia, financiación, pluralismo, independencia. No solamente el tema de los 2 tercios, pero bueno, también hay un tema de cupos. La primera que se ha registrado es la de, o sea, que ha llegado a pleno, ha sido lo del Partido Socialista, y entonces nos encontramos en esta tesitura, ¿no? Ante esta tesitura y ante el compromiso con los trabajadores y las trabajadoras, ante la situación de alarma social, pues dices, claro, pues el 2 tercios está bien, ¿no? Está bien. Pero yo no estoy de acuerdo para nada ni con Guillermo ni con Óscar en que, bueno, aplicar ciertas enmiendas, negociarlas y adaptarlas a la propuesta del 2 tercios, que al final lo que hace es mejorar un poco más la independencia. Tampoco es un milagro enorme, porque no estamos discutiendo sobre un nuevo modelo, sino sobre solo el punto de gobernanza. Pues ayudaría a que se mejoraran un poquito más las cosas, ¿no? Pues el mecanismo de desbloqueo, el concurso público, que haya otra cosa de las que proponemos, que ya avanzó el Partido Socialista, que no sea a elección del Espíritu Santo, que haya paridad en el Consejo de Administración, que se ponga el mecanismo suficiente para que haya paridad también, que creo que es fundamental. Y no se nos puede seguir olvidando, que parece que se olvida. Todos estos temas, al final, se pueden aplicar ya si hay voluntad política para hacerlo, independientemente del 2 tercios final. Ya hablaremos de cosas que son más delicadas, que quizás necesitan más negociación, necesitan más debate, necesitan más trabajo. Bien, pero esas 3 cosas se podrían ir asumiendo ya en esta propia PL que vosotros proponéis y que la podemos aprobar en los próximos plenos. Yo no entiendo dónde está la parálisis del asunto, sabiendo que hay talos niveles de urgencia, ¿no? El problema de lo que plantea el compañero de aquí de la charla es que es el de eterno debate, ¿no? ¿Y quién más? ¿Y qué colectivos? ¿Y quién dice qué colectivo? Este es el problema, ¿no? Cuanto yo sí estoy de acuerdo en que se amplíe la participación. Quiero recordar que partidos y sindicatos están en la Constitución como están, pero entiendo que se pueden ver otros colectivos, etcétera, etcétera, sabiendo que el problema es el límites. ¿Y por qué no la Asociación de Consumidores? ¿Y por qué no? Pero bueno, yo estoy de acuerdo en que ampliemos la
la participación en la gobernanza de televisión. He puesto antes he querido poner, a diferencia de otras charlas, una luz para la esperanza, en el sentido de que, es verdad, hay una proposición de ley, insisto, el jueves se debate solo la tramitación, tiempo hay luego de discutir el texto y intentar llegar a acuerdos, pero no puedo dejar de volver a recordar a la sala que es una cosa extrañísima y que va a ser muy difícil, porque no es un proyecto de ley del Gobierno, es una proposición de ley de la oposición, que tiene que contar con el apoyo de partidos tan dispares como estos que están aquí y otros más. Por lo tanto, no es un, perdona, es que no es un proceso tan sencillo, pero bueno, yo espero que haya acuerdos, que otros partidos que no estén aquí también lo apoyen y que eso pueda llegar lo más lejos posible, sabiendo, insisto, que no hay un gobierno legislando, que lo normal es que hubiera un gobierno aquí haciendo un proyecto de ley. Vale, yo únicamente, si me permites un momento, porque yo me he apuntado entre medias, no se lo cree nadie, claro, para hacer una pregunta. La pregunta es muy sencilla, ya que os tengo... Tiene mucha razón, claro, es un proyecto de la oposición, no del Gobierno, ¿no? Y como es así, yo tengo la necesidad de preguntaros una pregunta con 3 respuestas. ¿Habéis acordado o negociado un presidente sí, no o luego ya sí eso? Sí, estamos diciendo que queremos concurso público, que sería sorber y soplar a la vez. Exactamente. Nosotros apostamos por el concurso público, apostamos por transparencia en ese sentido y que desde luego el presidente no se elija en un despacho, porque eso no garantiza que vaya a haber independencia. Sí, muy brevemente 2 preguntas. Óscar López, ¿por qué el PSOE se ha limitado a proponer esta proposición de ley solo el cambio de elección a 2/3 y no ha aprovechado para otras cosas de las que se han comentado? Eso hubiera retrasado 3 o 4 meses una tramitación normal. ¿Por qué acepta la tramitación de urgencia? Y en segundo lugar, hablaba Guillermo Díaz y Noelia Vera de introducir enmiendas a algunas cuestiones como una cláusula de desbloqueo, etcétera, o elección por concurso público. ¿Cuándo vais a introducir esas enmiendas? ¿De aquí a pasado mañana? ¿En el Senado con mayoría absoluta? ¿Ya se ha hablado de esas enmiendas? ¿Estáis negociando? ¿Habéis negociado? Yo no estoy en el Congreso, estoy en el Senado y me consta que están hablándolo en el Congreso. Hablé con el portavoz antes de venir para acá y están negociando en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué la reforma es solo de esto y no lleva todo? Pues, chico, ¿y por qué la oposición trae las reformas? Es que lo normal, insisto, es que lo traiga un gobierno. La oposición ha traído algo, entiendo, para dar respuesta a un carácter de urgencia que puede ser percha, y creo que es el sentido de este debate, para conseguir algo más. Creo que es el sentido de este debate. ¿Hasta dónde puede llegar eso? Hasta que la oposición, insisto, con partidos tan plurales y tan dispares, pueda regular y legislar todo un modelo de televisión pública. No lo sé. No lo sé. Por cierto, sería histórico, que PSOE, Ciudadanos, Podemos, PNV y Convergencia le hagan el modelo de televisión al PP desde la oposición. No es fácil, ¿entendéis? Por lo tanto, oye, hemos aprovechado una primera oportunidad, creo que se va a dar respuesta a una cuestión de urgencia, espero que se consigan acuerdos para ampliar el contenido de la proposición de ley hasta donde se pueda, pero evidentemente no hay un trabajo de 9 meses de un comité de expertos, un proyecto de ley del Gobierno, claro. Una cuestión, este moderador lo que sí pide es que si alguien considera que sus preguntas no han sido respondidas, por favor lo diga y repreguntamos, es decir, no hay ningún problema en eso, al revés. El plazo termina mañana. Sí, yo, perdonad que vuelva a intervenir, no tengo ningún afán de llenar este coloquio. Y también, perdón a mi amigo Óscar López, con el que nos hemos encontrado tantos años en debates que ya nos tenemos hasta mucho cariño. Pero hay un tema que yo no podía dejar de suscitar. Aquí antes se ha dicho cuánto vale Radio Televisión Española, cuánto vale el servicio público. Aquí hay alguna persona que sabe que hace 12 años nos hicieron la misma pregunta. 2 presuntos socialistas, en el sentido de presuntos imputados que se dice ahora, que se llaman Pedro Solbes, ministro de Hacienda, y Martínez Robles, presidente de la SEPI, que era el propietario de Radio Televisión Española. Y yo realmente no sabía responder, dije que no sabía responder. Me hicieron 2 preguntas, ¿cuánto vale el servicio público y cuántos empleados hacen falta? Yo dije, empleados no tengo ni idea, primero hagamos un plan estratégico. No, sobran 4.500, vale. ¿Y cuánto dinero? Pues yo dije, no sé, hagamos primero un mandato marco y un contrato programa. Y decidimos cuánto cuesta eso y luego cómo buscarlo. Me dijeron, no, Solve, digo, 500 millones. Martínez Robles dijo, con 350 basta. Bueno, el PSOE después decidió quitar la publicidad de Televisión Española. Yo no voy a discutir ahora su idoneidad en este momento, pero el resultado, como en la serie negra,
¿a quién benefició? Pues los operadores privados ganaron 350 millones y pagaron 140. Óscar lleva razón, la publicidad es un mercado inestable, pero las tasas de los operadores privados también. Y no había memoria económica en la ley que se hizo en 2009 y 2010. De forma que hemos visto que se disminuía, se judicializaba, ponían demanda, retrasaban el pago y ahora está en la mitad de lo que pagaban al principio. ¿Cuánto cuesta, cuánto vale Radio Televisión Española? Mira, hagamos un mandato marco, un control de programa, sepamos cuánto vale. Hay estudios muy recientes, de hace 12 años, en 2015 hicimos otro, Francisco Campo acaba de dirigir un estudio de toda España, comparado con la Unión Europea, que da que el coste del servicio público en España, sumando autonómicas, es 1/3 del europeo. Bueno, pues mire, por lo menos necesitamos subir a 1.200, que ya era una meta lamentable en su momento, y ya hemos quitado un 25%. Eso de urgencia. Pero además tenemos que hacer una cosa, que es efectivamente hacer un mandato marco y un contrato programa y negociarlo con el Parlamento y saber cuánto cuesta. Un solo muestra. ¿Cuánto cuesta la dependencia? Pues depende. Si uno quiere que se vayan muriendo los dependientes, ahorra mucho dinero, ¿no? Bueno, pues mire, tenemos otro caso parecido. El señor Sánchez, el de Televisión Española, que hay muchos Sánchez últimamente, el señor Sánchez de Televisión Española proclama con gran éxito cada vez que habla, por ejemplo, la Comisión de Control, que ha ahorrado dinero. El éxito ahora del servicio público es ahorrar dinero, lo que llama equilibrio presupuestario, ¿no? Bueno, eso sí que es una demostración de cuánto vale los servidores del servicio público. Gracias. Bueno, yo acuso recibo de lo de presunto socialista. Te contesto que hay una presunta izquierda que para gobernar nos mandó un documento de gobierno donde planteaba que los jueces y los periodistas tenían que pensar como el gobierno, por escrito, negro sobre blanco. Esto es así. Lo digo porque luego se llenan la boca de discursos de independencia, de pluralismo, pero cuando estuvimos negociando para hacer un gobierno alternativo, nos llegó un documento por escrito, negro sobre blanco, donde decía lo que te acabo de decir. Y es que tenían que ser de la simpatía del gobierno de turno, tenían que simpatizar con las ideas del gobierno de turno. Digo, por los discursos vacuos muchas veces sobre la independencia, la libertad, etcétera, etcétera. ¿Vale? 2, a pesar de la crítica que entiendo, encajo y acepto, es decir, oye, sentémonos y que alguien que sepa nos diga de verdad cuánto cuesta. Te agradezco que te mojes en una cifra. Y te voy a decir por qué. Porque llevo muchos debates hechos con muchos partidos donde nos agarramos a generalidad de no, habrá que ver, habrá que estudiar. Yo quiero saber, no hay transparencia. Pero nadie se moja sobre cómo pagar. Está muy bien criticar al Partido Socialista por haber quitado la publicidad, pero tráeme un partido aquí que te diga que la va a devolver. Tráemelo y lo discutimos. Tráeme un partido que te diga, Ciudadanos o Podemos o el PP, que va a devolver la publicidad a Televisión Española. Que de esa decisión se puede beneficiar no sé quién, evidente, como de toda cualquier decisión. Pero yo he defendido aquí con criterios. ¿Que también es flexible la tasa? Yo creo que menos que la publicidad. Es más, tú sabes como yo, y sabes más que yo de esto, que en aquellos años la televisión privada, no te lo voy a decir a ti, en España fue un burbujón. 2000, 2001, 2002, 2003. Había 2 televisiones privadas en España que ganaban más que ninguna televisión de Europa. Un burbujón como lo hubo con el ladrillo, lo hubo con la televisión. Esto es así. Por tanto, ¿estamos de acuerdo en que, como tú has dicho, Televisión Española para que funcione cuesta al menos 1.200 millones? Eso es lo que has dicho tú. Al menos 1.200 millones. Mójense, señores políticos, sobre cómo pagamos esto. Esto es lo que yo exijo. Mójense, señores políticos. O digan, no, yo no pagaría 1.200. Yo pagaría menos. Yo me mojo. Es lo que hago en todas estas charlas. Yo me mojo. ¿Se puede estar de acuerdo o no? Yo estoy de acuerdo en que una televisión pública, para que funcione medianamente en la España actual, necesita 1.200 kilos. Estoy de acuerdo. Mójense cómo pagarlo. Y yo me mojo. Modelo mixto. Presupuesto general del Estado sin un recorte de 200, claro. Porque antes no había contrato programa, es verdad, pero nadie recortó 200 millones de Televisión Española, como ha hecho el gobierno de Rajoy. Y había un mandato marco, sí, que ha caducado, hay que volver a hacer, en efecto, pero nadie recortó 200 millones de euros. Por lo tanto, yo me mojo, mitad. Y quiero que los demás se mojen, porque si no es imposible llegar a acuerdos. Te lo digo de otra manera. Si discutimos eternamente sobre el sexo de los ángeles y, no, es que me gustaría saber cuánto cuesta. No, es que a ver si una auditoría... Oiga, toda la transparencia, toda la auditoría, todo el ahorro. Me acuerdo que con Caffarel se aplicó la contabilidad analítica, todo lo que usted quiera, pero al final hay que poner una cifra y hay que decir cómo se paga.
Sí, yo creo que es un tema muy relevante y me parece que es importante conocer la opinión de los representantes del resto de los partidos. Bueno, si hablamos si hablamos de financiación, yo entiendo que cuando te atacan lo que te sale instantáneamente es meterte con Podemos. Yo sé que esto es así porque es que te sale natural. Que yo lo entiendo porque lo que estamos poniendo sobre la mesa es que no tenéis la valentía suficiente para aplicar medidas que de verdad cambien la gestión y garanticen la independencia, la pluralidad, la financiación estable y la transparencia de Radio Televisión Española. Porque si fuera así, es que ya lo habríamos hecho. Desde luego, experiencia tenéis más que nosotros, por lo menos dentro de las instituciones. Y eso es lo que nos diferencia. Creo que lo podríamos haber hecho. No te vayas a enfadar, pero es verdad. Entonces, independientemente de eso, propuestas nosotros en cuanto a financiación, también tenemos todas las del mundo. Nosotros también lo decimos. Financiación mixta, clarísimamente. ¿Qué medidas no nos gustan? Un canon. ¿Por qué? Pues porque no hay un servicio público de calidad, lamentablemente. Cuando se recupere, tal. Tasas, estamos de acuerdo. Tasas, lo que nosotros proponemos es que las empresas privadas que tengan que pagar su tasa, eso se amplíe o se dedique a la transformación digital, a las plataformas, que no es comprar ordenadores estupendísimos de última gestión, como suele decir el presidente actual, el señor Sánchez, sino en generar herramientas de participación ciudadana de la gente. Publicidad, pues mira, nosotros lo ponemos también encima de la mesa. Nosotros que decimos ante esto, bueno, pues no vemos que ahora mismo que la falta de publicidad se ha convertido ya en un sello emblemático de Televisión Española vuelva. Ahora bien, ¿eso va a frenar un proceso de crisis financiera interna? Bueno, pues entonces vamos a discutir qué pasa con la publicidad. Obviamente, claro que lo vamos a discutir. En fin, yo creo que nosotros estamos poniendo también medidas sobre la mesa en cuanto a los presupuestos generales del Estado. Pues también queremos recortes. No queremos un recorte como ha aplicado Mariano Rajoy en estos años, pero creemos que no puede depender única y exclusivamente de esto. No sé, creo que ustedes, que tanto presumís de la etapa de Zapatero y de lo maravillosa que fue la televisión, deberíais haber previsto esto en una reforma que hubiese sido estructural y no hubiese permitido que porque llegue Mariano Rajoy y ponga al señor Sánchez, esto se fuera a pique. Creo que vosotros tuvisteis la oportunidad. Bien, es el pasado, estupendo. Tenemos aquí fuerzas políticas dispares, con ideas dispares, pero que algunas coinciden. Bueno, pues vamos a trabajarlas, ¿no? Independientemente de que te guste más Podemos, presuntos socialistas o presuntos izquierdistas. Guillermo, por favor. Es verdad, Óscar, llevas mucho tiempo, bastante tiempo más que nosotros en esta comisión y sabes, y has estado en un gobierno además que ha gestionado la radio y televisión, con lo cual sabes más de lo que hay detrás de la puerta, de cuánto mide la cocina y de cuánto hay que poner los electrodomésticos. Nosotros, como no tenemos un consejero al que preguntar, como no tenemos, que no digo que queramos tenerlo, queremos que poder dirigirnos a todos ellos, como no sabemos qué es lo que está pasando en Televisión Española, porque por mucho que preguntamos no se nos contesta, yo no voy a decir ahora cómo hay que financiar una casa, digo, con un modelo concreto que no sé qué hay detrás de la puerta. Es que primero hay que saber qué está pasando. Imagínate, Óscar, que ahora proponemos un modelo que por cualquier eventualidad que te encuentras no es factible. Oye, vamos a ver primero qué hay y nos sentamos y hablamos. Pero vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay. Gracias. Yo ruego ya mucha rapidez. Hay dos, y Marcel me acaba de pedir el turno. Son los tres últimos, perdona, Eduardo, 4, y tenemos que hacerlo muy rápidamente. Únicamente son los 8 menos cuarto. No sé si Noelia tenía algún problema de tiempo, pero podemos aguantar un poquito más. Muy rápidamente, por favor. Y yo también tengo que decir que el compañero de CGT me dice que no se ha respondido, creo que es así, muy rápidamente, por favor, a la cuestión de para cuándo la renovación del mandato marco y para cuándo la creación de un contrato programa. Pues volviendo a recordar que el Gobierno no tiene ninguna intención de hacerlo, pues espero que las negociaciones de los grupos en el Congreso den su fruto. Bueno, a mí creo que estaremos todos de acuerdo que uno de los grandes debes de RTV es la democratización de su funcionamiento, la democratización de verdad de su funcionamiento. Y me preocupa tanto que siga un modelo de consejo de administración, de reparto político, como que lo llenemos ahora de, bueno, pues un poco de todo y que aquello sea ingobernable. Yo quiero saber vuestra opinión sobre otro modelo
de participación y democratización del funcionamiento de RTV, que es dando la capacidad a órganos internos, que pueden ser los consejos de redacción, consejos de programación que hasta ahora no existen, de los que pueden participar los profesionales, los representantes legales de los trabajadores, los agentes sociales, los agentes políticos y todo el mundo. Y hablando de esto, podemos hablar de consejos de edición, porque no es lo mismo un consejo de informativos que un consejo de edición, ¿vale? No es exactamente lo mismo. Ni otro tipo de órganos que hemos intentado sacar por convenio, como es la comisión de producción, en la que nos torean vilmente, pero si fuera un consejo que tuviera capacidad de participación democrática y vinculante, a lo mejor arreglábamos el tema de la producción en RTV. Me gustaría saber qué opináis de todo esto. La opinión es sí. 10 segundos. A favor de ampliar la participación interna y externa en Televisión Española. Pues vamos a darle, Óscar. Pero sí, completamente a favor. De hecho, nosotros estábamos hablando de ampliar la participación dentro del Consejo de Administración y de darle capacidades vinculantes al Consejo de Informativos, a los trabajadores también elegidos por votación directa, además de los sindicatos, etcétera, etcétera. Garantizar el derecho al acceso, que no sé dónde se ha quedado, pero desde luego, de momento parece ser que en el aire, disminuir la presencia de la representación política, y lo que tú estás diciendo a mí me parece fundamental y que se puede estudiar, porque para lo que nosotros es vital es la participación ciudadana, igual que lo decimos, nosotros hemos entrado en la gente normal ha entrado en las instituciones, la gente que no lleva 20 años dedicándose a la política, que antes me preguntaba que si él no era gente o yo soy gente y no sé qué, siempre tenemos esta broma. Pero es verdad que, bueno, la gente que no se ha dedicado siempre a la política, y yo creo que esa gente tiene que tener representación en los cargos orgánicos y que la gente tiene que participar de los contenidos. Es que me parece fundamental, me parece fundamental. Yo soy periodista, yo no sé, yo cuando escribía un artículo yo me leía y me publicaban, yo me leía los comentarios que me hacía la gente para valorar, para ver las críticas, para enfocar, y me decían, habla de esto, amplía sobre lo otro. Te quiero decir, eso yo. Estamos hablando de la televisión pública, que es un servicio público que tiene que responder ante eso. Y a mí, insisto, la propuesta de Tele de Todos me parece interesante. Me parece interesante que una vez te inscribas dentro de una página web para poder participar de los contenidos a la carta, de los contenidos digitales adaptados a ti. A partir de ahí, tú puedas generar también una comunidad de audiencia, de gente consumidora de la televisión pública, que finalmente tengo que parar. Vale, pues tenga una presencia y tenga de verdad voz y voto dentro de los contenidos. Guillermo, tu opinión rápidamente, por favor. Sí, tenemos 3 preguntas. voy a ser rápido. Primero, no me gusta demonizar el Parlamento en cuanto a la representación dentro del Consejo de Administración. No hay que minusvalorarlo. Tampoco creo que aquí represente uno un partido presunto socialistas, otro la gente y yo a los androides, sino que nosotros todos representamos a la gente. Entonces, ahí vamos a ser cautos. Otra cosa, no se puede acometer estos cambios. Es muy difícil llevar esto a cabo. Digo, tareas más complejas que esta reforma legal, hacer cambios legislativos más complejos sin contar ahora mismo con el Partido Popular. Se le ha torcido el brazo y han acabado votando a favor de la tramitación de este proyecto de ley. No, las abstuvieron de la tramitación de este proyecto de ley. Bueno, pero eso y votar a favor en el caso y de lo que estábamos votando es muy parecido. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo y las siguientes reformas legislativas que son necesarias, pero que no pueden eternizar el debate y que esta no se lleve a cabo porque hay que cambiar más cosas, sean pues negociando, estudiando modelos y con todas las fuerzas políticas que no vendrán a los debates a los que les invitáis, pero en el Congreso sí están. Gracias. Queda muy poco tiempo, entonces tengo que agrupar vuestras 3 preguntas para que las respondan ellos en el menor tiempo posible. Entonces, si no os importa, lo hacéis y ahora mismo respondéis a las... Sí, Eduardo Sanz, de Radio Nacional. A mí la verdad que me voy con una impresión penosa, ¿no? Porque creo que voy a tener un futuro Consejo de Administración con las cuotas políticas. Creo, por otra parte, que como la radio y televisión no tiene mucho tirón, no vamos a tener tampoco una cuota de audiencia, cuando a mí lo que realmente me preocupa es que se haga de una vez por todas, después de 39 años en la casa, un reglamento lo suficientemente claro, donde la participación y la gestión se regule de alguna forma. Yo no tengo claro si los consejos de informativos al cual he pertenecido tienen que estar en el Consejo de Administración. A lo mejor no estoy de acuerdo. Lo único que cuando presenté una denuncia al Consejo de Administración, la veo que lo hice y realmente se solucione. Porque si no, al final, esta experiencia de ir metiendo diferentes elementos
en un consejo de administración, y no estoy de acuerdo tampoco con la parte política, solo los de carné, porque así tenemos un tribunal de cuentas y otras gestiones. Con lo cual, espabilemos, que hay muchas cosas escritas sobre cómo debe ser, no solo aquí, sino también en Europa. Perdonar, es una crítica a lo mío. Hola. Hola, yo sí voy a haceros dos preguntas rápidamente. Soy Eduardo, soy un ciudadano anónimo, desconozco, no soy experto en la materia y yo me pregunto, una pregunta para Noelia y otra para Óscar y para Guillermo. La pregunta para Noelia es ¿por qué Podemos propuso quitar la misa de la televisión española pública, si es una televisión para todos? ¿Por qué no incluir otras representaciones religiosas en función de su participación en la sociedad? Y la pregunta para Óscar y para Guillermo es, bueno, me he quedado muy sorprendido, y lo hablaba con mis compañeros, de cómo el PSOE y Ciudadanos, que parece que están incluso de acuerdo, los tres, pero luego en el Parlamento votan a favor del PP y han conseguido que el PP gobierne. Y la sensación con la que yo me voy de aquí es que ustedes vienen aquí, tienen su discurso y luego cuando hablan con César Alierta o con la familia Lara Boch o con la familia Botín o con los italianos, Basile y Carlotti, hacen lo que realmente quieren hacer. Y entonces mi pregunta es, ¿cuándo van a hablar realmente de quién tiene el control remoto de todo esto? Porque no son los ciudadanos. Y no creo que sean los parlamentarios, que es lo que han demostrado el PSOE, el PP y Ciudadanos hasta ahora. Eso es todo. Gracias. Bueno, yo soy Marcel, ya me conocéis los compañeros. Yo iba a decir una cosa, vamos, nuestra historia en la pelea por esto pues es hace 40 años casi, o 30 y tantos, ¿no? Y nos conocemos de hace muchísimo tiempo en casi todas de estas navegaciones. Lo que quiero decir es que hay que constatar que en todos los periodos ha habido una lejanía por parte de la ciudadanía respecto a la radiotelevisión pública enorme, enorme. Yo he vivido 3 o 4 plataformas de defensa de la radiotelevisión pública donde el apoyo ciudadano era escasísimo. Porque nosotros no somos una necesidad inmediata como pueda ser la sanidad, ni como lo pueda ser la enseñanza, ni como pueda ser la vivienda. Somos una necesidad secundaria de la democracia, pero vital para la democracia. Pero el ciudadano no lo percibe así. Además, el ciudadano percibe muchas cosas y parece que lo tiene todo ya. Y ahora paga un poco y no le importa y se va por otras vías. Y sin embargo, el factor público desaparece. Desaparece por el sumidero. Y por ese sumidero se va la democracia. Por ese sumidero se va la democracia. Por ahí crecen los autoritarismos que andamos viendo por Europa. Crecen por ahí, porque por ahí estaba el negocio, como están las privadas. A las privadas les importa un pepino eso. Lo que les importa es hacer el negocio. Y siempre que haya negocio estarán en un sitio o en otro, pero no la pública. Yo quiero hacer aquí una consideración sobre este tema. Siempre hemos trabajado nosotros en Tele de Todos en base a lo que hemos hecho y quería quizás hacer esa consideración por parte de Tele de Todos. Aquí y ahora hay otra oportunidad. No es la más gorda, pero hay otra oportunidad. ¿Vale? No la perdamos. No la perdamos en ninguno de los casos. Porque lo que no sería posible y sería terrorífico en esta situación es que el ciudadano, ese que ya no tiene apego a lo público, salga con la conciencia de que esto no es necesario ni vital. Y sin embargo, los partidos a la izquierda, los partidos nuevos, aquellos que piensan en una sociedad distinta, más avanzada, en realidad todos estos partidos tienen que saber que la televisión pública es necesaria para la democracia. Y eso hay que pagarlo. Y por lo tanto, aunque solo sea eso, aunque solo sea dar la imagen de este pequeño paso, que no sea un paso triunfante, de que estos partidos piensan que tiene que haber una nueva radiotelevisión pública para esa nueva democracia y ese nuevo futuro, estén consolidados. Luego eso tendrá mucho desarrollo. Pero de este paso de aquí, yo me gustaría que eso, y luego ya hay muchas propuestas, desde luego, que eso sí quedara constancia. Gracias por la brevedad. Tenéis el reto de responder en 5 minutos exactamente a todos y dejar a todo el mundo satisfecho con la respuesta. Eso va a ser complicado, pero nada, solo para terminar, con respecto a la misa, porque no me quiero escabullir de la pregunta, porque sé que levantó ampolla, fue una propuesta de los compañeros de Izquierda Unida, que básicamente lo que decía era o todo o ninguno. Es decir, las misas se pueden dar en otras cadenas que la Iglesia tiene para retransmitir misas. En la televisión pública, pues pongamos todos los contenidos para todas las religiones, o más bien no pongamos ninguno, ¿no? Ese era un poco el objetivo de nuestros compañeros de Izquierda Unida, para responderte a la pregunta.
La última, una valoración, porque asumo la crítica del compañero de atrás que nos ha lanzado y a la vez el tirón de orejas o casi la advertencia que nos está diciendo el compañero de cuidado, no perdamos la oportunidad. Es que tenemos muchas diferencias y no sale debatirlas, y esto es así, creo que tiene que ser así, porque aquí ninguno ha venido porque le gustara lo que ya estaba, o a lo mejor ellos no tienen por qué estar de acuerdo con lo que traemos nosotros ahora debajo del brazo. Independientemente de eso, que se puede mejorar, está claro que esto es solamente un primer paso. Nosotros tenemos un compromiso con los trabajadores y las trabajadoras. Sabemos que la situación es de una urgencia vital dentro de la casa. Por supuesto, nuestro compromiso está en que todos los pasos que demos sean mejores, pero creo que está la oportunidad también para llevarla un poquito más allá, y creo que se puede, y creo que hay propuestas aquí encima de la mesa que pueden al final pues mejorar o ampliar un poco lo que proponía el Partido Socialista. Ahora bien, a lo que a mí me gustaría llevarme a casa después de esta conversación es que después de todas las mesas que hemos escuchado, la mesa anterior, que sois los expertos, yo no, yo soy una portavoz, y de todo lo que hemos hablado aquí nos llevemos un compromiso real de que vamos a trabajar por un nuevo modelo de radiotelevisión española integral y que traiga reformas estructurales independientemente de quién gane unas elecciones o no la gane, y que tenga el protagonismo de ella la gente y la representación de la sociedad civil, estén en un ministerio o estén en una plataforma antidesahucio, no importa, se dedica a lo que dedique, que pueden participar de la televisión. Ese es el compromiso que a mí me gustaría llevarme de aquí, más allá de que podamos ponernos de acuerdo en este 2/3 y vaya a ser la apuesta, sabiendo y esperando que el Partido Socialista dé un poquito su brazo a torcer para mejorarla un poco más. ¿Me toca? Sí. Bueno, yo tengo que responder primero a Eduardo, que ya no eres anónimo, ya es Eduardo porque lo has dicho, ya no eres ciudadano anónimo. Has dicho una cuestión, que nosotros apoyamos al gobierno o sea, que hemos permitido que gobierne el Partido Popular. ¿Sabes qué reforma legislativa se podría hacer sobre Radio y Televisión Española si no hubiese habido gobierno? Ninguna. Y estarías ahora mismo en un proceso electoral. Y posiblemente se podría votar in eternum hasta que a alguien le guste el resultado. Con lo cual, no, es que muchas veces la solución es sencillo. Bueno, sí, yo entiendo que hay mucha gente que pretende que el resultado sea diferente al resultado de las urnas. Hubo otras opciones, pero los partidos que están aquí sentados no las apoyaron. Oye, es verdad, hubo otras opciones, pero no fueron opciones reales, puesto que no están ahora en el gobierno de la nación, y no quiero perderme en ese discurso que todos conocéis y unos hechos que todos conocéis de sobra. Con lo cual, Eduardo, la solución, o sea, la alternativa para la radio y televisión pública españolas, que es lo que nos ocupa hoy aquí, era bastante peor, porque hubiese sido seguir con una inercia, sin unos presupuestos, sin nada. O sea, esa solución era nefasta. Y por otro lado, con respecto a la labor pedagógica, ¿qué es lo que hay que hacer? Habéis preguntado de la importancia de una televisión pública en democracia. O sea, yo normalmente, ahora ya, porque ya han sido muchos actos, o sea, varios actos, pero yo lo primero que defiendo es que sin periódicos no hay democracia, pero sin periódicos públicos yo no sé si puede haber democracia o no, pero desde luego es de peor calidad, porque permite pues, un tipo de información al que los medios privados pues, van a tratar de un modo menos quizá aséptico o con más líneas editoriales. Dijo Anthony Smith que esto sí te pones a estudiar cuando quieres conocer mejor los medios de comunicación públicos, pues lees libros, te pones a estudiar en profundidad temas que antes tocabas más a la hora de hacer pues, un programa electoral, pero tienes que entrar ya a cuestiones técnicas, y me encontré con una cita de Anthony Smith hablando de la importancia de la BBC, y dice que ha sido quizás el más poderoso de los instrumentos de la democracia social del siglo. Dijo de la BBC para con Inglaterra, uno de los mayores expertos que tienen en la materia. O sea, que estoy totalmente de acuerdo en que hay que hacer esa labor. Bueno, es evidente que es un debate y por lo tanto tiene que haber argumentos, y yo en todo caso acabaré, creo como hay que acabar siempre, en positivo y lanzando un mensaje a quien más desanimado se iba de que hay una oportunidad, como dijimos al principio, sabiendo que, insisto, y los que estáis aquí tenéis mucha experiencia ya en la materia, el Gobierno no tiene ninguna voluntad.
Es más, yo hablé antes de pacto de Estado. Yo procuraba traer al estado de ánimo de la gente que incluso esa mayoría alternativa podría arrastrar al PP, que antes que perder se pudiera sumar. Ojalá, pero bueno, ni siquiera está hoy aquí, ¿no? No es cabrearse ni es enfadarse, es dar argumentos políticos en un debate político. Se ha hablado aquí, yo no voy a entrar en las cosas del gobierno que pudo haber o no, por motivos obvios, respetar mi dolor, bastante llevo con lo que llevo, pero es verdad que se intentó aquello y es verdad que nos llegó un documento que decía literal, y no lo digo ni cabreado, ni enfadado, ni una acusación ad hominem, es política. Sobre el nombramiento de las personas en la Administración, en televisión, en la justicia. Estas personas deberán ser nombradas atendiendo a criterios de mérito, capacidad y compromiso con el proyecto de cambio que deberán liderar. Yo no comparto esto. Yo sí creo en una televisión pública independiente y desgubernamentalizada, que no tiene que pensar como el gobierno de turno, sea del PP, sea de Podemos o sea del PSOE. Eso está escrito en la propuesta para negociar un gobierno. Lo llegaron a corregir, no voy a entrar a... Lo llegaron a corregir. Podemos lo llegó a corregir cuando se leyó, porque vio que eso estaba expresando un modelo que no es de libertad, no es de independencia, no es de pluralismo. Y en todo caso, por acabar, no es un ataque cuando digo lo de que nos mojemos en la cifra. Aquí hay gente que sabe mucho de televisión más que nosotros y dan una cifra. No hay por qué desmentir a quien sabe mucho de televisión y lleva más tiempo que nosotros en televisión. Y por lo tanto hay un truco en política que es cuando no quieras mojarte sobre cómo pagar algo, di primero sepamos cuánto vale. No, ya sabemos más o menos cuánto vale. No estamos hablando de hacer una televisión de 500 millones ni de 1.900. Sabemos que hay un cálculo estimativo que es ese y hay que mojarse. Pero por acabar en positivo, insisto, y sabiendo la dificultad de que no está legislando el gobierno, que el problema no somos los tres que estamos aquí, el problema está en el que falta, que es el gobierno, que es quien tenía que traer un proyecto de ley. Yo espero que podamos avanzar y que ese proyecto de ley sea más amplio, no solamente a lo que decís, y que podamos llegar a acuerdos. Gracias. Gracias a vosotros, gracias a Óscar López por el PSOE, a Noelia Vera por Podemos y a Guillermo Díaz por Ciudadanos por participar en esta mesa. Una mesa que tiene por título Regeneración de los medios públicos y voluntad política. Ellos han demostrado los tres su voluntad de participar aquí. Y bueno, creo que debemos despedirlos, darles las gracias y bueno, únicamente dar paso a Pedro Soler, que es el alma mater de este acto y quien lo ha organizado prácticamente todo, para que lo despida. No, gracias, Roberto. En primer lugar, sinceros agradecimientos a las personas que han estado aquí, a quienes nos habéis acompañado presencialmente. También deciros que hay muchas más personas, miles, según los datos que tenemos, que nos han seguido a través del streaming. Eso significa un esfuerzo y un despliegue técnico que parece muy fácil, pero que ha significado un verdadero sobreesfuerzo. Por lo tanto, agradecimiento a las personas que no se ven, que han estado ahí detrás, y todo el montaje que hemos intentado realizar y que muchas veces no es reconocible. Hablamos de la transformación digital, pero de verdad que simplemente hacer 4 camaritas con streaming es un mundo. O sea, que toman nota para esto del plan estratégico digital, por favor. Gracias al Ayuntamiento por habernos prestado estos medios. Y bueno, dicen que la política es el arte de lo posible, ¿no? Ayer, haciendo un seguimiento por mi trayectoria profesional, por mi dedicación profesional de uno de los candidatos a las primarias del PSOE, que es un reportaje que voy a tener que hacer, me llamó la atención una cita que hizo que decía la mayor revolución está en el boletín oficial del Estado. Bueno, pues yo creo que al final la voluntad política tiene la capacidad de transformar aquellas realidades que parecen lejanas, pero que están muchas veces al alcance de la mano. Hay una serie de mínimos en los que yo creo que todos coincidimos en que os podéis poner de acuerdo. Yo siento mucho que esta silla se haya quedado vacía porque nos habían asegurado que vendrían y además me parece que estamos en un momento de democracia que es un momento de pasar página en Radio Televisión Española. No podemos estar toda la vida diciendo a ver quién lo ha hecho peor, a ver quién manipula más o a ver quién podría haberlo hecho. No, pongámonos manos a la obra. Pero claro, para eso hace falta tener generosidad y ser capaz de venir a escuchar lo que le quieren decir los ciudadanos. Gracias al ciudadano anónimo que ha estado aquí, por cierto, porque además de los sindicatos y los colectivos representativos, es muy importante contar con ellos. No me extiendo más, muchísimas gracias a todos. Seguiremos trabajando y ojalá que se nos escuche todas estas comentarios, reflexiones, etcétera, y que esto que comentamos de dictámenes, grupos de trabajo, etcétera, es lo que hacemos en Tele de Todos, y un poquito más allá de la denuncia, que hay que hacerla, de llamar la atención, de tirar un poco de las orejas, que hay que hacerlo, de hacer de Pepito Grillo, pero también de hacer un trabajo que se vea y que se pueda gestionar, analizar, discutir, proponer y al fin aprobar en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias.